Muy buenas tardes, 8 minutos pasaron de las 3 y aquí arrancamos una semana nueva en Derribando Mitos. A mi derecha y a mi derecha, a la derecha de mi derecha... Los derechosos. Están los chicos, Facundo y Nico. ¿Cómo están? Muy mal, porque estoy muy despeinado. No, Sonati tiene Chicos, un peluquín. Esto prueba que tomo mucho transporte público, no es que viene en moto. No. El 111 venía a las chapas, Con la ventana abierta. con la ventanilla abierta, y miren cómo me quedó todo este El lateral remolino de mi cabeza ovoide. Pero bueno, me voy a poner así, de este perfil. ¿Me pueden ver así? Dios santo, chicos. ¿Cómo andás, Nico? Tenés que lidiar con Sonati hoy al lado. Ay, tengo que lidiar con Compañero Sonati. de banco. Venimos con Sonati, venimos jueves, viernes, hoy de nuevo. Pero Mancio se mudó acá, vive a 2 cuadras, Sí, ¿sabías? ¿viste? Acá al lado está. Entonces se cruza ahora. No, contale, Nico, a la gente lo que te está pasando. No, que me tengo que venir desde Pilar y que no hay nafta. Ayer me tomé 1 horita y media para Se vino cargar el ayer. tanque porque... Se vino ayer en colectivo No, y bueno, no, está no, no. esperando. No, entonces Nico me dice por privado, che, Juli, ¿podemos hacer esto? ¿Puedo unificar mis idas a Capital? Entonces voy el día que también tengo que hacer otras cosas, porque no tengo nafta. Claro, así lo tengo que ver. Porque vos pensás que yo son 100 kilómetros cada vez que Dios. vengo. 50 de ida y 50 de vuelta. Entonces, el tanque tiene para hacer 450 kilómetros más o menos. Es chiquito el tanque del auto. Claro. Entonces... ¿Y cómo hiciste? ¿Conseguiste nafta? Conseguí nafta ayer, sí, cargué, tardé 1 hora y media más o menos, una Action. ¿Pero te cargaron el Ruta tanque? 8 en Pilar y sí, cargué tanque lleno. Ah, excelente, porque a mí me cargaron una Shell 10.000 pesos, Oh, que es La 3 mitad. cuartos de tanque en mi Para caso. mí es un tanque lleno. Claro, para vos es un tanque lleno. Y bueno, está bueno eso. Bueno, es un tanque sí. chiquito, tu auto es grande. Sí, la verdad que sí. Te carga 33 litros, Claro. 32 litros y hace 450 kilómetros más No, o menos. está bueno. Tiene bastante buen, Sí, una buena buen rendimiento. autonomía. se Sí, llama. muy buena Sí, autonomía. Bueno, Sí. ya que hablamos de nafta, hoy les traje una placa, ahora Joaquín lo va a poner en pantalla. Es una placa que solamente nos sirve para acordarnos los ítems de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, ¿por qué falta nafta? gran pregunta. Bien, la primera. ISPA, yo diría. La Bien, respuesta es ISPA. Sonati me va a apuntar porque hoy hizo un ranking de las empresas. Sí. El primer punto, precio justo. ¿Se acuerdan que el gobierno anunció que iba a someter a las distribuidoras y a las, en este caso son destilerías también, Son a las refinadoras, claro. en todo, realidad. porque hay algunas que son petroleras con refinadoras integradas Y otras otras que son... solo tienen despacho con surtidores. Exacto. El surtidor lo que tenía que hacer era cumplir con un precio justo, que era o estaba establecido al menos en AMBA por precios justos. ¿Cuál era el objetivo? Que no aumentaran más de 3,84% al mes. ¿Qué estuvo pasando? Bueno, se dieron aumentos mayores porque si había aumentos tan sesgados o tan limitados respecto de la inflación del mes, iba a faltar nafta, lo que estamos viendo ahora. Entonces, primero congelaron el precio de la nafta y no lo dejaron subir como la inflación, como el barril de petróleo y como el dólar. Segundo, precio diferencial mayorista. ¿Vos te enteraste de ese dato? Como no se puede aumentar el precio minorista, ¿qué hicieron? Bueno, dejaron aumentar el mayorista. Entonces los camiones que tenían que llegar a destino con la mercadería se dieron cuenta que cargando como independientes conseguían el precio de la nafta más barato que si lo compraban mayorista. Claro. Entonces empezaron a estoquearse con nafta que consumimos los automovilistas, los usuarios. Y ahí estaba la diferencia. Vos ibas a cargar nafta a un camión de, por ejemplo, traslado de mercadería y tenías que cargarlo con el precio que cargamos Nicolás y yo. 300 y pico la Super, casi 300 y largos en la Infinia. 302, super. 302 Super, En Action. en Action. Bueno. En ¿qué? IPF está 285 y en Shell 305. Bueno, Tengo ese todos los precio- precios porque los vi hoy en Muy bien. en la Ese ruta. precio no se consigue en otros lugares del país. Ya la nafta super está en casi 460 pesos. ¿Por qué? Porque no hay. El otro punto, falta de dólares. Faltan dólares para pagar las importaciones de gasoil para refinar. Exacto. No, y eso para abastecer el mercado interno. Argentina no tiene la capacidad de abastecer la totalidad del mercado interno de gasoil. Recuerden, Claro. en la época de la cosecha, pasó este año, Sí. que no había gasoil, ¿te acordás? En Sí. pleno marzo, porque el 30% de la demanda se abastece con importación. Sí. Ese es un tema central que se repite todos los años. Siempre cuando el campo tiene que sembrar o cosechar, está falto de combustible, porque Claro. es la alta demanda. Es cuando todas las cosechadoras salen a justamente levantar la soja o el maíz en la cosecha gruesa, o las sembradoras que ahora van a sembrar decenas de millones de hectáreas. Imagínense los tractores lo que chupan de diésel. Exacto. Hablando mal y pronto, consumen Como un los montón. camiones de reparto. Las camionetas, Exacto. algunas son a nafta. Pero bueno, en general los camiones de reparto y demás es un consumo más constante, más Claro.
estable todo Más el sostenido año. en el tiempo. Esto es Exacto, estacional. Esto es estacional. Bueno, el otro punto es que como no están los dólares para pagar la importación de estos buques, estos buques estaban estacionados en la aduana, en el puerto de Buenos Aires. En algún caso en el puerto de Buenos Aires, quizás en el puerto de Bahía Blanca. Ahora están consiguiendo los dólares para pagar esa importación para que ingrese este gasoil que va a ser refinado en algunas refinerías. Y el último, problema de producción. Acá hubo refinerías que se quedaron en una especie de embudo, que tenían que refinar más rápido o más cantidad de la que podían producir históricamente. Por otro lado, teníamos el problema de que estaba la refinería de Campana de Raisen, que es la que le provee a Shell, que había entrado en 2 o 3 días de mantenimiento. Claro. Por lo que tenía que cerrar. Y eso estaba previsto hace un año calendario. Esto me lo cuentan en la industria y me explican también que ahora se va a normalizar. Se va a normalizar todo, se va a normalizar el mantenimiento y la puesta en marcha de esta planta, se va a normalizar el resto de las refinerías que estaban con un cuello de botella y ahora ya no lo tienen, Claro. y se va a normalizar el tema de los barcos que traen crudo o en este caso gasoil principalmente, ¿no? Porque nosotros tenemos sobrante de crudo. Hoy habló... No, de hecho se producen casi 100.000 barriles por día más de lo que demanda la economía argentina. Entonces, excedente hay, porque de hecho se exporta crudo. Exacto. No se procesa o se exporta procesado, pero generalmente se exporta crudo sin procesar, como Bien. la materia prima, el commodity. Lo cierto es que Argentina en realidad tiene estos picos de consumo, que eso es real, si bien Sí. el gobierno salió a decir que hubo una alta demanda la semana previa, una Sí, pero paparruchada. no es real. No, además se pueden estoquear, o sea, en realidad es patético eso, pero bueno, propio de este gobierno, no esperamos otra cosa. Lo cierto es que Argentina igualmente tiene ese déficit histórico en gasoil y en naftas en realidad también lo puede compensar con los cortes, que es Exacto. otra discusión. El De biodiesel, ¿Por qué no el aumentan bioetanol. los cortes de biodiesel y de bioetanol? Porque hay en los lobby. combustibles? Nico, ¿qué ibas a decir? Exacto. No, eso que está diciendo Facu es muy importante. Una cosa es la producción de crudo, que Sí. es la extracción del petróleo del piso, básicamente. Y después está la refinación en las refinerías para hacerlo nafta. Claro. Que Argentina no tiene esa capacidad instalada para que todo el consumo, por ejemplo, de gasoil sobre todo, esté cubierto a nivel nacional, sino que históricamente tiene que importar. Claro. Bueno, Lo- una de las amenazas, escucha esto, una de las amenazas del ministro de Economía para con las petroleras, que para que sepan no es real, ya podemos sacar la placa, Joaco, una de las amenazas fue, les voy a cerrar la exportación si ustedes no me abastecen. Y en realidad lo que está diciendo es mentira, porque no tenés dónde almacenar el petróleo, lo tenés que mandar. Claro, Claro. y además de eso, es algo que es normal en el mundo. Hay muchos países que son productores de crudo y exportadores de crudo Exacto. que no refinan en su país porque no tienen la necesidad de hacerlo. Sí. Por ejemplo, muchos países árabes son de estos que Claro, con ellos el no tiempo, producen nafta, con el tiempo le generan, claro. fueron poniendo valor agregado y ya exportan el combustible ya refinado. Terminado. Pero históricamente eran productores de petróleo crudo y lo exportaban a otros países. Y después que consumían muchas la veces nafta importada. que muchas veces hay muchos países que también tienen una enorme capacidad de refinación de Exacto. crudo, pero no son productores Pero de importan, petróleo. exacto. Entonces importan el crudo y lo refinan en petróleo. Ejemplo, la India. Ejemplo, Bien. Estados Unidos. Bien. Estados Unidos importa petróleo de Venezuela no porque lo necesite. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Claro. Pero además de ser el mayor productor de petróleo del mundo, tiene una capacidad de refinación superior Claro. a eso. Entonces es refinar el petróleo crudo propio y además importar más crudo para el sobrante de la capacidad instalada que tenés, convertirlo en combustible y hacer otro negocio Claro, con porque eso. exporta el combustible terminado. Un dato más. Hoy habló Aranguren en Radio Mitre y el ex ministro de Energía, porque en ese entonces era un ministerio, dijo que, como sabemos, el combustible, el litro de combustible, al menos en la nafta, debería estar $1, equivalente a lo que vale en la región. Y dijo, más o menos 900 pesos. Para mí se quedó corto, porque el dólar ya está casi en 1.000, pero supongamos 900 pesos. Y ahí saltó todo el mundo en las redes a insultarlo en arameo porque dicen, ¿cómo va a estar a 900? Bueno, es lo que vale. Es lo que vale. O Tiene más. consecuencias. Hoy venía hablando con un estudiante que está de intercambio, un español, Ah, y me decía el litro de nafta en España está 1,70 mirá. Bueno, euros. Por eso también el pasaje en colectivo en España y en tren interurbano también está más de €1,70, €1,80. Exactamente, 1,70. Acá estaríamos hablando de que está en 0,30, 0,40. Estamos Claro. debatiendo a ver si se sube a 0,60 o 0,70. Claro. Y allá sigue estando mucho más caro y el petróleo es el mismo. No es que allá Exacto. el colectivo No, el consume barril más. de petróleo es un commodity. Ayer leía, entre paréntesis, un balance de quien opera el metro de Lima. El 25% pertenece a Benjamín Gabriel Romero, un empresario argentino, el dueño de Ferrovías. Sí. Y el balance 2022 de esta compañía, que transportó casi 100 millones de pasajeros, dio como resultado una facturación de más de 100 millones de dólares, o sea, más de $1 por pasajero de facturación, el Ujú. metro de Lima.
y ganancias por 17 millones de dólares. Te leí. Quiere decir que es rentable, si vos cobrás lo que tenés que cobrar, el pasaje, el transporte público en otros países. Particularmente es Lima, Perú. No nos tenemos que ir tan lejos. Y lo gracioso es que el operador en la Argentina es el que más subsidios recibe por pasajero Y así todo- de todas las líneas de trenes, mientras que en Lima el negocio no solamente que no recibe subsidios, sino que además es rentable. Claro. Entonces, ¿pero por qué es rentable? Porque el pasajero paga lo que tiene que pagar cada boleto. Y eso no hace que la gente en Perú viaje en camello. En realidad van todos en el subte como cualquier ciudad normal del mundo y pagan lo que tienen que pagar el boleto. Exacto. Así de simple. Ahí tenemos a alguien que vive en Uruguay y dice: en Uruguay tenemos que importar el petróleo para refinarlo en ANCAP y el litro de nafta vale $2. Por eso, porque no son dueños de la materia prima, sino que la confeccionan por trasladarlo a otra industria. Claro. La producen, la hacen, la crean en base a una materia prima extranjera. Bueno, Exacto. nosotros tendríamos la posibilidad de tener toda la industria verticalmente integrada y ¿qué Acá pasa? estamos. Juli. ¿Querés? ¿Qué? Sí, ahí te pregunta ver. Shebrook. No sé por qué dicen que aumenta, yo pido 2000 y siempre me cargan 2000. Me encantó. Está muy bien. Sonati, vos tenías un ranking. ¿Querés ver el ranking que Dale. publiqué en Twitter? Tiene un par de meses, me adelanté un poco a este conflicto. Lo subí cuando habían limitado o aumentado en realidad los precios. Mira, dice, en un día con nuevos aumentos en los combustibles, comparto una breve radiografía del mercado local de estaciones de servicio. El video es muy A ver, ¿qué es el GIF? Mirá el GIF. ilustrativo. Ah. Bien a los Sonati. Exacto. Bueno, ahí cuento un poquito cuándo se instaló el primer surtidor en la República Argentina. Fue hace más de un siglo. Y hoy ya son 5.000 las estaciones de servicio en todo el país. Mirá. Y vamos a desglosar un poco esta información. Acá la Confederación de Entidades que agrupa a los estacioneros, digamos, a los dueños de estaciones de servicio, es el que provee la información. Este hilo, como les decía, tiene más de un año. Mira, es de mayo del 2022. Pero sigue vigente porque la participación de mercado es más o menos la misma. Vamos bajando un poquito y ahí encontramos, de las 5.000 estaciones de servicio, el 61% ofrece nafta y gasoil y el 27% son duales, es decir, que pueden producir las dos. Las otras solo producen una cosa o la otra, o despachan una cosa o la otra. Y hay alrededor del 10% de las estaciones de servicio que solo proveen o que tienen incluido el GNC, que ahora se pasa a ser muy cotizado el GNC. Claro. Aquellos que tienen GNC pueden seguir circulando tranquilamente. Hoy no tienen problema, carguen gas y siguen. ¿Qué pasa con las compañías? Mira, ahí abajo dice, solamente YPF y Acción son totalmente integradas en Claro. la Argentina. Es decir, tienen toda la cadena. ¿Por qué? Porque van desde los pozos petroleros, tienen la refinadora, o la refinería mejor Sí. dicho, y la red de estaciones de servicio, tanto propias como de terceros. Bueno, En el está bien caso lo que de Shell y decís, Puma, porque no. JP Córdoba dice, consulta, ¿por qué no hay refinerías acá? Claro que hay. Hay refinerías. varias, hay varias. No, importante. 8 hay. YPF 8. tiene 3. Después tenés la de Action Energy, que es la más moderna, invirtió 1.500 Exacto. millones de dólares. Es la última que se inauguró. Exactamente. Y es la única que hace el gasoil que Argentina en general importa. Exacto. Y después hay algunas que revenden como DAPSA, es decir, le compran el combustible o a un refinador local Sí. o lo importan y lo comercializan en su propia red. Bien. Bajamos un poquito y vamos a encontrar las participaciones de mercado. Mira, solo el 8% de los surtidores pertenecen a las compañías petroleras. Esto es muy importante entenderlo también, porque cuando uno va a cargar el tanque, lo cierto es que cree que detrás de eso está YPF, Shell o Action, pero en la mayoría de los casos hay empresas familiares, pymes, Sí. que revenden el combustible, Exacto. que son el 92% del total, es decir, 4.500 estaciones de servicio pertenecen en realidad a jugadores privados, Ahí está. familias, etcétera, como lo muestra perfectamente ese gráfico. Y seguimos bajando y nos vamos a meter en las participaciones que tienen cada una de estas marcas en la República Argentina. Ahí empieza el ranking. Bueno, esto es otra foto, otra ilustración. Mirá lo que dice Néstor. Me acuerdo hace 10 años cuando en Venezuela la nafta era más barata que el agua. Igual que Y acá. ahí Es lo que está ese es el pasando acá. problema. Y Julio Calcañino, le mando un beso. Julio, que hace mucho que no nos vemos. Hay 9 refinerías, 80% de la demanda local se abastece de ahí. Exactamente. El 30% de las estaciones de servicio en la Argentina no tienen marca. Sí. O no son de una marca conocida, es decir, de una petrolera como las que Claro, de comúnmente una marca vemos en la identificada ciudad. como el sector. Exacto, Bien. son las famosas estaciones blancas que le pueden comprar a cualquiera. Si bien Exacto. capaz tienen un acuerdo con YPF o con la propia Action o con Shell, Ujú. lo cierto es que cuando necesitan combustible pueden justamente recurrir a cualquier proveedor de ese insumo.
Bajamos. El 12,7% del mercado se la reparten marcas pequeñas. Puma, Dapsa, Refinor, Gulf y Boy, que es Boy con energía. Vos sabés que yo no sabía que eso era una marca de refinerías o de combustible. Esas son en realidad estaciones de servicio, meramente. La mayoría de esas estaciones porque tenemos el sponsor le compran el combustible a otros. En CNN Economía. Claro. Y me acabo de enterar por vos. Mira, bueno, ahí lo tenés. Menos mal que no me dedico a eso. Ahí está. Refinor, por ejemplo, tiene de socio a José Luis Manzano desde hace algún tiempo. Sí. Se sumó como accionista. Después Dapsa pertenece a un amigo de la casa, Ignacio Noel, de la Sociedad Comercial del Plata. Correcto. O sea, hay jugadores conocidos. Puma es de capitales extranjeros, al igual que Gulf, que entiendo que es de capitales paraguayos. Mirá si vos. no, corríjanme. Seguimos Está bajando creciendo y vamos a mucho entrar Puma al también. podio. Puma está creció creciendo. mucho porque hizo también una sí. alianza con ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y provee al campo argentino de gasoil. Entonces tiene excelente. una especie de cliente cautivo que son las 50.000 productores en más de 100 cooperativas de ACA. Action Energy ocupa el tercer lugar en participación de mercado por cantidad de estaciones. Esto Mirá. no es por volumen transportado, sino por cantidad de estaciones. Tiene 562 estaciones de servicio en todo el país. Increíble. Y como verán, es de capitales mixtos, británicos, chinos y argentinos. Y ahí está Albert Títere con los dueños de la petrolera. Lo pueden ver en la imagen. Seguimos bajando. Ahí es cuando inauguraron la ampliación de la refinería. Claro, tienen muchas bocas de expendio y hacen negocio con otros bienes, como la venta de sándwiches de... ¿Viste? ¿Viste? Está Es un furor. fantástico, que es el Café San Juan. El Café San Juan, Amo. tal cual. Bueno, Marcelo Hugo hace la publicidad en el Bailando. Sí. Shell está en el segundo lugar, ya no pertenece a capitales netamente holandeses, porque hace un par de años el activo local, el activo en Argentina, pasó a manos de Raízen, que es una sociedad anglo-brasileña que tiene justamente el 14% de las estaciones de servicio del país. Entonces, cuando algunos dicen pertenece a la corona holandesa o pertenece a Máxima, bueno, técnicamente en la Argentina no. Pertenece a capitales brasileños y sí tiene por detrás eventualmente como socio a la compañía madre Shell, que pertenece entre otros a la corona holandesa. Bien. Y en el primer lugar... Esperá, preguntas. ¿Qué dicen? Explícame cómo es que exportan y a la vez tienen que importar. Explícales. No, a ver, lo que dijo antes Nico, básicamente pueden exportar crudo u otro derivado del petróleo e importar un combustible que acá no se produce o que es altamente demandado y por estacionalidad no lo tenés. Entonces bueno, tenés se que importa importarlo. bastante coque para algunas industrias, O sea, ¿viste? Para sí. generar energía. La cantidad, o sea, la nafta o el combustible no es uno solo, la cantidad de derivados que Claro, tiene entre... Asfalto, por ejemplo, sale del petróleo. Claro, exacto. Exactamente, entonces de todos los derivados que hay algunos, Lubricantes. dependiendo las necesidades de la demanda interna o del negocio que tenga cada una de las refinerías, produce más de uno o más del otro. No, y bueno, con- hay algunos tipos que no producen ninguna, porque Claro. principalmente porque no es negocio. Y eso es lo que Claro, nos importa. Exacto. Y convengamos también que el barril acá se paga $56 cuando fuera cotiza 90. Muchas petroleras tienen todo el incentivo del mundo de despachar al exterior esos barriles sin procesar y eventualmente el resto del combustible que se demanda internamente, ya procesado o refinado, se puede importar eventualmente. Bien, Luis te pregunta, ¿cómo está compuesta la estructura energética argentina? Es decir, ¿cuánto es importación, exportación y producción propia? No, 80-20 creo que es. Sí, pero aproximadamente. él no habla de nafta solamente, de combustibles líquidos, habla de la estructura energética, eso es mucho más amplio. Sí, es más complejo. Es igual. mucho más complejo, pero sí, Pero debe ser un Argentina se equivalente. abastece de energía eléctrica en Prácticamente su totalidad. Porque solo las represas mixtas como Yacyretá o Salto Grande, todas las demás pertenecen a capitales Son argentinas. locales Después o el extranjeros, gas pero es locales. argentino. El gas es todo argentino, tenés argentino. importación de Bolivia cuando tenés alta demanda y algo de Chile y ahora Y ya no está, mucho se tampoco, está al revés. revirtiendo. Exacto. Y bueno, Exacto. y los combustibles es lo que están diciendo los chicos. ¿Qué Exacto. más? Pero Raízen no es de Shell, no, chicos. Raízen es la refinadora o la refinería que le provee de combustible líquido a Shell. ¿Está bien? Exactamente, porque es un grupo brasileño que era el mayor productor de caña de azúcar en Brasil y se fusionó con la filial brasileña de Shell y compraron los activos que tenía Shell, la empresa holandesa, Claro. en la Argentina. Pero el grupo es brasileño o anglo-brasileño. Bajamos un poquito más y llegamos al puesto número 1. Con 3 de cada 10 estaciones de servicio en su poder, la pseudoestatal, podemos decir, YPF, es la responsable de prácticamente la mitad del mercado. Esto no es un dato menor, Claro. porque estamos justamente debatiéndonos este conflicto, este problema de desabastecimiento, cuando en realidad la empresa madre desde hace más de una década pertenece al Estado.
Sí, y además el Estado es el que, como vos dijiste recién, Perdón. es el que concentra la cantidad, el mayor volumen de combustible, es el que podría marcar una tendencia. Y sin embargo, Exactamente. siempre está culpando a Bueno, otros. de hecho es la hija boba en todo esto Sí. porque suele vender por debajo del precio de las otras estaciones y por eso mucha gente prefiere YPF Claro. antes que Shell o que Action, en Exacto. realidad, porque está vendiendo a precios muchas veces, no te digo de pérdida, porque la verdad que los balances muestran números positivos, pero quizás está ganando plata con otra unidad de negocio Sí. y todo lo que es la distribución de combustibles en el mercado interno va a pérdida. Y eso te lo digo porque me escribieron muchos la semana pasada que hablamos de este tema, tanto por Twitter como por Instagram, me escribieron familias que tienen estaciones de servicio, es decir, Sí. este 90% de las estaciones que hablábamos que estaban en manos de pymes nacionales, y me contaban que efectivamente, gracias por visibilizar que nosotros estamos a pérdida desde hace años, tenemos números muy finitos, la rentabilidad se tornó negativa, Sí. en parte porque justamente le pisan los precios. Cualquiera que venda, en este caso combustible, hay alta demanda y precios totalmente descolocados o por fuera de lo que sería la regla en América Latina, obviamente terminan trabajando o a pérdida o con ganancias ínfimas que le impiden invertir, proyectar expansión, crecer, innovar, todo lo que necesita una empresa, digamos. ¿Para qué gana plata una empresa? En parte también para crecer, que son uno de los pilares de cualquier negocio privado en el mundo. Mira, No son- Martín dice, ¿no era que YPF era deficitaria y debe 16.000 millones? No, chicos, mezclan todo. No, mezclan todo. Sí, sí, mezclan ¿Fue todo. deficitaria? Sí. Ahora ya no lo gana es. plata? Sí. Sí. ¿Debe 16.000 millones? Sí. No, es que en Le realidad no clavaron lo un debe juiciazo. no lo debe la compañía, lo debe el Estado. Claro. Y es un juicio que hay que tratar de ver si se puede, no sé, No sé. Nada, va a haber que pagar. debatir. Bueno, debe sí, ser. pero ahí lo paga el Estado, no la compañía. Y algunos mencionaban Eskenazi. Eskenazi ya no pertenece a la empresa hace más de una década, cuando se renacionalizó o estatizó o como quieran llamarlo. Bien. ¿Pueden explicar cómo haría Milei para vender vaca muerta? O sea, ¿qué razonamiento No. usa para decir eso? No vale la pena hablar de No, eso. es que en realidad es como hablar de algo abstracto y tenemos que ir con las medidas concretas. Lo que él dice es, no me ocupo más como Estado de invertir en ese proyecto. Que lo hagan las empresas. Además hay una cosa ahí, que es que YPF es la empresa estatal nacional, dependiente del organismo nacional. Ahora, Sí. los recursos son de las provincias. Exacto. O sea, Buen habría punto. que hablar con gobernador de Neuquén, gobernador de Río Negro y gobernador del sur de Mendoza, si no me equivoco, también Por ejemplo. la vaca muerta. Sí. Es como una parte, está en muchas Sí, sí, provincias sí. a la vez. La Pampa, Mendoza y Neuquén seguro y Río Negro en parte también, creo. Sí, creo que la partecita de arriba, del más al norte de Río Negro. O sea, esos son los dueños del recurso y son los que venden la parcela de tierra y dan la licencia para poder explotar el recurso. No es Bien. el gobierno nacional. Bien, ahí Radiohead pregunta, está bueno, gracias por los 200 pesos. Si nos quejamos de la reducción del poder de compra de la gente, ¿por qué sería mejor liberar los precios y que la nafta a precio internacional impacte en toda la cadena de valor? ¿Sabes por qué? Porque hoy con este precio de la nafta, que es ficticio, estás sufriendo la inflación. Porque el Estado, para poder darte a vos una nafta barata, de manera artificial, emite dinero porque no tiene cómo financiar ese gasto que tiene extraordinario, que es un déficit fiscal. Entonces, si vos empezás a pagar las cosas por lo que valen, vos como consumidor vas a pagar más. Pero el que no consume nafta porque anda en bicicleta no debería tener inflación. No debería tener que hacerse cargo de ese gasto extraordinario como pasa con las tarifas, como pasa con el transporte, como pasa con todo. Entonces, si cada uno de nosotros asume que el costo de la energía o del transporte, o en este caso de los combustibles o de los alimentos, es otro, no tendríamos problema con la inflación. Todo se unificaría y todo se equilibraría. Total. ¿Qué más tenemos? Me declaro fan Sí. de este programa. Gracias, Pandora. Y eso eventualmente traería muchos beneficios en el mediano plazo, como la reducción de impuestos. Eso se traduciría también en que los costos de lo que vos consumís o el precio de las cosas que vos comprás no tengan una carga impositiva cercana al 50% como tiene ahora. Claro. Sino que también pudieses bajar los impuestos porque el gasto sería menor, hubiese menos subsidios o nulos subsidios. Sí. Entonces, el beneficio a mediano y largo plazo existe, porque de hecho lo hacen casi todos los países. Eso es lo triste de todo esto. No es que hay que inventar algo raro o distinto. Bien. Pero bueno, Ahí dice, muchas estaciones de YPF históricas se convirtieron en Action. Eso es porque se vendieron las ubicaciones. sí, pero justo las de YPF no creo. No, en realidad no hubo sé. un pasamanos muy importante cuando Petrobras vende sus activos en la Argentina, parte a Cristóbal López, parte a Pampa Energía, y Pampa a su vez después también se desprende de las estaciones de servicio y se dedica solamente a el negocio de la producción de crudo y gas, pero ya no a su refinería y su red de estaciones de servicio. Entonces,
ahí hubo un pasamanos importante. No sé bien quién quedó con esas estaciones técnicamente. Mira, ahí pregunta Diego, ¿y por qué le echan la culpa a Milei de la falta? Es tan poco inteligente echarle la culpa a un... Es como, piénselo de esta manera. Olvídense si tiene o no responsabilidad sobre alguno de los candidatos que tenía injerencia en la energía, etcétera. Si un gobierno entero, con el poder, con el músculo del Estado, culpa a un candidato que no tiene estructura política del faltante o la escasez de combustible, entonces es mucho más endeble de lo que todos podemos creer. Exacto. Es como que acá haya interferencias en la comunicación y yo culpo a alguno de ustedes por mandar un mensaje al final y se corta la comunicación. O sea, no tiene sentido. Es como que el elefante culpe a la hormiga por el problema que tiene en, no sé, en la cueva donde se esconde. No tiene sentido. Es tan irracional. Pero también es cierto que con esos mensajes convencen a mucha gente que no entiende cómo funciona esto. Muchísima gente cree hoy, al día de hoy, que los responsables de todo esto son los petroleros y son las refinerías y son los dueños de estaciones de servicio. Es la mentalidad argenta, sobre todo de aquel que no llega a fin de mes y tiene la cabeza de chorlito, piensa de esa manera porque está harto, porque está cansado, porque siente que siempre le cuesta desarrollarse en el sector privado y le echa la culpa a los que le va bien o a los que lograron desarrollarse en algún momento. Ese es la columna vertebral de este problema como sociedad es ese. Claro. No envidies al que le va bien. Trata de ser mejor vos. Claro. Y capaz te va a ir bien algún día. Pero no podés estar todo el tiempo pretendiendo que te den, que te regalen, que bajen el precio. No, aparte, fíjate otra cosa típico de Argentina. A ver qué piensan ustedes. Me interesa escucharlos a ustedes dos. El argentino promedio, cuando se equivoca en la decisión o le pasa algo con lo que no está de acuerdo, culpa a otro. Por ejemplo, supongamos que acá hay mucha gente que dijo durante el día posterior a la elección que ha habido fraude. Busquen en el diccionario qué significa fraude. Porque una cosa es que haya habido votos impugnados o que haya habido robo hormiga de votos, otra cosa es que haya fraude. Son cosas completamente distintas. Entonces, supongamos que hubo fraude. El principal perjudicado fue uno de los candidatos que no solamente no se manifestó públicamente al respecto, cuando debería haberlo hecho si él hubiera considerado que ocurrió el fraude, sino que además, cuando fue consultado por el tema, dijo, el otro candidato jugó mejor, hizo mejor las cosas, fue más eficiente. Yo, en este momento, me doy cuenta con el diario El Lunes. Eficiente, claro, dijo, está bien, puede haber hecho trampa en algunas cosas, sí, pero no se puede justificar. En la Libertad Avanza están hablando de que hay una diferencia en el conteo de votos, ahora la justicia electoral va a repasar, pero habría una diferencia de entre 80 y 100.000 votos. Con esa diferencia no ganaba la elección. Para nada. Una diferencia de más de 3 millones de votos. No importa cómo los consiguió la otra fuerza. Quizás hizo cosas que no corresponden éticamente hablando, pero no salieron de la urna votos que correspondían a un candidato para ponérselo a otro. Eso hubiera sido fraude. Entonces, cuando se le preguntó a él, a Javier Milei en este caso, dijo, el otro candidato jugó mejor y yo lo subestimé. No va a volver a pasar. Y si no soy una persona o un espacio, no represento un espacio que pueda fiscalizar una elección, no soy digno de ser presidente. Ya está, fin. Entonces, asumió su propio error o su propio, si querés, falta de acción. De estrategia o lo que sea. ¿Qué piensan ustedes? Porque yo cuando escucho a una persona que hace una inversión bursátil y le va mal, culpa al mercado de la pérdida. Ah, es una timba, no, son unos ladrones los bancos, la sociedad de bolsa. Tal cual, no creo. ¿Vos? No, me desconcentré con que dicen que sos una abejita, por cómo está por el uso. Soy una abeja de Disney. ¿Te rebautizó Tronco o no? Sí, lo están volviendo loco. La verdad que esto que decís, Juli, es parte también de la cultura que tenemos los argentinos, o sea, incluyéndonos a todos. Es parte del impulso natural, impulso, o sea, de cómo estamos educados, porque uno de chico escucha lo que dice su padre y después repite, y el padre escuchó al padre, y lo escuchaste en la calle, lo escuchaste en el colegio, lo escuchaste en cualquier lado, y es parte de la educación que tenemos. Yo no sé si eso hasta algún punto es bueno o malo, me parece más un vicio cultural que no afecta en otro sentido más que en la amargura o en el ánimo social. Pero hay que saber aceptar las derrotas. Eso seguro. Si no, siempre el otro tiene la culpa. A vos te va a ver un examen y fue el profesor malo que te tomó lo que no sabía. Eso no tengo dudas. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en la sociedad? Y yo creo que es más un vicio del día a día, de cómo nos manejamos, a que directamente algo que afecte otras cosas, ya sea desde la parte económica o desde la política o desde otro sector. Entonces, un candidato que evidentemente
piensa más de, o sea, que respondió a las preguntas, como vos decís, yo no lo escuché hablar de esto, pero aparte, Javier. yo hablé con Javier Milei en una conversación personal, privada, pero esto también lo escuché decirlo públicamente. Es que por eso, y más allá de lo que, del resultado y del número en sí, de cuántos votos sí, cuántos votos no, como la diferencia fue tan abismal, me parece que, o sea, 3 millones de votos, el fraude evidentemente no hubiese cambiado el resultado de la elección porque debería haber sido muy alevoso. Claro. Levantar Si tanta hubiéramos cantidad estado de votos. contabilizando de a un voto y faltaban, no sé, 10.000 votos y los 10.000 lo tenía el otro candidato, lo entiendo. Que el pero microfraude existe y hay que atacarlo. Exacto, Y evidentemente es un exacto. problema de la democracia y del sistema electoral que tiene Argentina y de cómo son las boletas y que no es boleta única. Y hay un montón de vicios que hay que cambiarlo y eso no quedan dudas. Ahora, eso no cambiaba el resultado de la elección. Exacto. Y Javier lo dijo así, lógicamente, y me parece perfecto que se reconozca de esa forma. Y además es un punto de partida que tenés que tener un diagnóstico sincero con vos mismo de cara a una elección que desde las generales hasta el balotaje son 4 semanas. Perfecto. Entonces, me parece que dentro de eso, muy razonable. Sí, sí. Bien, bueno, hay mensajes de todo tipo y color, también tenemos en Twitch, pero ahora vamos a tener una comunicación con Valentín Jaremchuk. Difícil el apellido, pero creo que lo dije bien. Valentín es cofundador y director general de Win Investment. Valentín, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Julieta? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, te estás? escuchamos perfecto. Bien. Y lo dijiste muy bien el apellido. Jaremchuk se dice. Acá estoy en Derribando Mitos con Nicolás, que tiene la remera clarita, y Facundo Sonati, que tiene la remera oscura. ¿Qué tal, Nico y Facu? Un gusto conocerlos. ¿Nos contás qué hace Win Buenas Investment? tardes. Win Investment somos la primer fintech en el mundo que democratizamos el fútbol, comenzando con el mercado de pases de futbolistas profesionales, en el cual permitimos que cualquier persona de cualquier parte del mundo, por primera vez, pueda invertir en el mercado de pases a partir de €1 y así financiar a los clubes formadores que forman a los chicos de los 2 a los 23 años y perciben un 5% en cada mercado de pases, en cada pase que tenga ese jugador que han formado. Nosotros lo digitalizamos sobre blockchain y permitimos de España al mundo que cualquier persona pueda participar de esto por primera vez y así financiar a los clubes formadores. En la práctica, Valentín, para entender la dinámica, es una especie de Tinder, por decirlo así. Tenemos fichas donde podemos ver a los jugadores y poder invertir en ellos. ¿O cómo conoces el potencial de cada jugador o invertís directamente en un club? ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es un marketplace en el cual están los jugadores que han formado los clubes que firmamos contrato. El primer club de la historia en tokenizarse y en recibir fondos por mecanismo de solidaridad, que es este derecho que tokenizamos, que representa un 5% en cada pase de los jugadores que ha formado el club. Fue la CAI de Comodoro Rivadavia, el club semillero de la Patagonia. Y los primeros 5 jugadores tokenizados fueron Tommy Conegni, que está jugando en Godoy Cruz actualmente en la Primera Argentina, Leo Gil, que está jugando en el Colo-Colo de Chile, Nico Freire, que estaba jugando en Tigres y ahora se fue a Olympiacos, Quique Ruiz, que está jugando en Salt Lake City, y Brian Orozco, que está jugando en Deportivo Morón. Quique Ruiz está jugando en Salt Lake City en la MLS, ¿no? Con Leo Messi. Esos fueron los primeros 5 jugadores tokenizados de la historia, que la CAI de Comodoro Rivadavia decidió digitalizar estos mecanismos de solidaridad y ya se financió. Ya la CAI recibió más de 2 pagos en el cual la gente compró estos tokens que representan el próximo pase de estos jugadores y básicamente vos ves la ficha del jugador, pero estás invirtiendo en el derecho que tiene el club que lo formó, que representa un 5% en cada pase. Es un producto que al principio es difícil de entender, nosotros lo fuimos, o sea, no es que es difícil de entender porque poca gente sabe que el 5% de un pase representa este derecho de formación y el otro 95% son los derechos económicos. Claro. Bien, ¿cuál sería el retorno promedio en este caso de inversión y con cuánto se puede entrar para la audiencia? Mira, la audiencia puede entrar a partir de 1.000 pesos. Se puede entrar en pesos. Con Mercado Pago. Directamente. Ya hoy está disponible. Sí. Sí, se puede entrar. Nosotros, cada país con su moneda local. Bien. La verdad que permitimos eso. Lo bueno es que están invirtiendo en pesos en un mercado que está dolarizado. Entonces, realmente tenés esa ventaja. Y hoy
te puedes comprar con tarjeta de crédito, con cripto, o también hoy con Mercado Pago, si estás en Argentina. Ahora estamos habilitando nuestras sociedades en Uruguay y en Chile para que también se pueda ingresar desde Mercado Pago por allí. Y la verdad que o sea, la experiencia de usuario es muy sencilla y, y bueno, básicamente se permite así financiarse. Y la gente participa, el retorno son o esperás que suceda el pase Claro. o lo puedes vender en el mercado secundario que vamos a estar habilitando, en el cual la gente compra, vende los productos. Ahora vamos a estar ladrando Club de Uruguay, en el cual van a haber más jugadores en la plataforma para que puedan ingresar y financiar también a los clubes uruguayos y a la gente participar en Mercado Pases. El Mercado Pases, la realidad, es un mercado de más de 4.500 billones de dólares a nivel mundial, que hasta el día que llegamos nosotros era totalmente cerrado. Nadie podía invertir en el mercado de pases hasta que Claro. Win llegó. Y bueno, lo democratizamos y es por eso que universidades como Cambridge y Columbia nos seleccionaron como una de las 10 compañías más disruptivas sobre el blockchain del mundo. Interesantísimo. Sí. Ahí, ustedes cuando buscan un jugador o el potencial, el futuro Messi, digamos, ¿en qué etapa Claro. lo tratan de seleccionar o O de de sumar buscar a la cartera, sería. Exactamente. Sí. Ese es un producto que va a estar pronto, en el cual la gente va a poder invertir en jugadores que estén comenzando la carrera. Exacto. Nosotros estamos digitalizando este derecho, que es cuando el jugador ya es profesional y está Ah, jugando ok. fuera del club que se formó. Perfecto. Este producto permite financiar, está buena la pregunta que haces igual, porque es una de las preguntas que siempre surge cuando hablamos de derechos formativos y demás. La gente piensa que estamos invirtiendo en un chico que es menor de edad. La Claro. realidad es que no, porque nosotros hoy no podemos poner un valor en el mercado en ese aspecto, porque no es profesional todavía. Nosotros estamos digitalizando jugadores profesionales que están fuera del club que se formaron y la gente ya los puede seguir, o sea, son jugadores consagrados. Tú estás invirtiendo en un jugador que ya tiene 23 años, 24 años, tiene posibilidad de transferirse. La verdad que está buenísimo. Después vamos a hablar de este producto que va más orientado a financiar un club a un chico de sus inicios y darle estas herramientas para que pueda ser profesional. Ya lo estamos perfeccionando bien toda la parte legal, porque, a ver, es fácil decirlo, pero Mm. después la implementación y todo lo que es lo legal, nosotros siempre consultamos con los hábitos del TAF de la FIFA. Nosotros, nuestro equipo legal, somos la única Sportage en el mundo que tenemos a Gustavo Breu, que es el árbitro del TAS de la FIFA. Para que sepan, el TAS es el arbitraje legal de la FIFA. Hay uno por país, está Gustavo. Y tenemos a Luis Felipe Guimaraes Santoro, es el árbitro del TAS brasilero. Somos la única Ah, Sportage en el mundo que tenemos a las dos personas de FIFAs de legales en nuestro equipo, que los dos países más importantes del mundo del fútbol, y ellos, obviamente, nada, todo lo vamos siempre consultando con ellos y tenemos más abogados, pero porque nuestro primer producto fue muy legal. La verdad que claro. tuvimos que ir a FIFA, mostrarlo y demás. La verdad que fue algo hermoso, muy, muy sacrificado, por así decirlo, mucho trabajo, muchos años, pero la verdad que hoy estar financiando a los clubes formadores para nosotros es la mejor energía y sabemos que este fue el comienzo. Este fue el primer producto y la puntita del iceberg de Win. Win va a seguir financiando a todos los actores del deporte a nivel mundial y otros deportes más también. Bien. Comenzamos con el fútbol, que es lo más difícil, Claro. fue lo más difícil y obviamente nada, estamos muy contentos del avance. Vamos a hablar ahora de clubes de Uruguay, van a venir clubes de Colombia, de Paraguay, del resto de Sudamérica y también de Europa. Yo en este momento estoy acá en Barcelona, reuniéndome con clubes y demás, así que nada, la Interesantísimo. verdad que hermoso el equipo que hoy tenemos, más de 32 personas, ¿no? Sí. No hay superhéroes, sino que son equipos más de 32 personas que trabajamos en Win. Bien. Y de parte de los inversores o aquellos interesados en participar directamente de la plataforma, ¿tenés de qué nacionalidades, digamos? ¿Argentina pica en punta o ya tenés gente de todo el mundo? Más de 32 países. Tenemos más de Ah, 12.000 usuarios hoy de 32 países, por la publicidad que hemos hecho y demás. La verdad es que, a ver, el argentino es el primero que está, siempre a la vanguardia, le encanta y estas cosas. A nosotros nos diferenciamos mucho de lo típico que hay en el mercado, ¿no? Somos un producto distintivo, o sea, nadie permitió en la historia que se pueda invertir en el mercado de pases. Claro. Antes vos para invertir en el mercado de pases tenía que invitar a un club, a un fideicomiso privado, tenía que tener un mínimo, un capital, rozaba con lo legal, y nosotros dijimos, no, tiene que ser esto realmente abierto a que cualquier persona común. ¿Y por qué lo pusimos 1 euro? Nosotros tuvimos gente de Asia, que ahora en febrero o marzo del 2024 vamos a hacer una misión comercial al continente asiático para llevar Win ahí.
y nos decían que en Asia gustan los mínimos altos, ¿no? Para invertir. Yo dije, bueno, en Asia cuando iremos con mínimos altos. Yo en Sudamérica soy de la Patagonia y la verdad que quiero que un chico de la Villa 31 y un chico de Puerto Madero compre el mismo producto. O sea, que tengan Claro, la posibilidad de invertir en el mismo producto. Entonces, por eso lo democratizamos y hoy facilitamos la compra con Mercado Pago, en pesos. La realidad, además, la situación hoy de la Argentina, hoy lo escuchaba un poquito a ustedes que están hablando de la situación más como estamos hoy, y la realidad es que todo lo que se puede hacer, nosotros ahora vamos a lograr también el tema de las experiencias, que vamos a brindarle a la gente que pueda adquirir experiencias con Win, de un saludo feliz cumpleaños, de una camiseta firmada, que va a estar Diego Lugano, les adelanto, Pitu Barrientos y otros exjugadores y clubes vendiendo estas experiencias con nosotros, y la gran mayoría de las experiencias van a ser donadas. Estos claro, exjugadores han decidido donarlas. Entonces claro. vamos a generar una filantropía gratuita para que también se pueda ayudar a comedores de la Argentina y demás. Ahí, esto es un negocio, pero bueno, uno como argentino, que amo la Argentina y amamos todos, también queremos ayudar más en este momento que más se necesita ayuda y estar atento. Y bueno, nada, la verdad es que para nosotros es muy lindo lo que estamos generando, es una energía hermosa y sabemos que vamos a llegar a todos los clubes del mundo y a venderles productos a todos los hogares del planeta. Bien, buen punto. Acá última pregunta de la audiencia, ¿es una app o es un punto com, un sitio? ¿Cómo entran? Es una app web hoy y en el 2024 ya va a estar la app, que ya está obviamente en la cocina. Hoy es una app web que es Sí. www.win.investments. Ahí ingresan, ya pueden explorar el mercado. En estos próximos días están saliendo los clubes del Uruguay, que van a ser 5 clubes que van a estar saliendo. Ahí ya van a estar anunciándolos en nuestra página web y en nuestros Instagrams, @win-investments. Y la verdad es que, bueno, los invitamos a todos que se sumen, que se registren, y ahora con estos nuevos productos de experiencias que vamos a estar también largando al mercado, va a ser algo fabuloso para que, a ver, nosotros escuchamos a la gente, al hincha que quiere ser partícipe de diferentes verticales del fútbol, democratizamos algo primero muy difícil, muy robusto, que fue el mercado de pases, y ahora vamos con productos un poco más sencillos para que la gente pueda accederlos. Bien. Y Valentín, para entender su modelo de negocio, ¿ustedes cobran un fee por participar o en cada transacción? ¿O cuál es, digamos, la ventaja o la rentabilidad que tiene la compañía, ustedes como creadores? Nosotros en el primer producto tenemos 3 modelos de negocios. En la venta primaria cobramos al usuario un 8% cuando compra un token de 1 euro, por ejemplo, 1,08. Es como una Uno comisión. al club, Es una 0,8 a comisión. Win. Ok. Una comisión, cobramos una comisión baja. Después tenemos el mercado secundario, que eso va a estar habilitado en el año que viene, Ujú. que la posibilidad de que puedan la gente comprar y vender. Ahí también vamos a cobrar una comisión en estos smart contracts. Y después cuando se retiran los fondos, cobramos un 2% como cualquier fintech Ok. para retirar los fondos. Esos son los 3 modelos de negocio que tiene Win. A los clubes no les cobramos nada, le permitimos justamente, no hay almuerzos gratis y justamente es una apuesta que hace Win, pero bueno, la verdad es que apuntamos a llegar a todos los clubes del mundo y que obviamente sean comisiones bajas para que esto se mueva mucho. Es el fin de todo esto. La verdad que en el poco tiempo que tenemos en el mercado, 4 o 5 meses, es tremendo la cantidad de usuarios que aumentamos, más ahora con la incorporación de lo del Mercado Pago. La verdad que fue algo fabuloso y bueno, estamos muy contentos de lo que se va logrando y sabemos que ahora está generándose un efecto dominó entre los clubes que llevó su tiempo a entenderlo. Hoy es una empresa nueva, es un producto totalmente nuevo que no existía en los clubes. Obviamente fue toda una aventura el hacerles entender a los clubes cómo era la ventaja que tenían de financiarse con nosotros. Y la gente, nada, nosotros somos agradecidos a la gente, a nuestra comunidad que sigue creciendo, que realmente nos da los mejores feedbacks, las mejores críticas, en el cual siempre para mejorar. Y son muy agradecidos a lo que hemos democratizado, que es el fútbol, el deporte más popular del planeta, que tanto amamos, más como campeones del mundo ahora. Hmm. La verdad es que es fabuloso y el ayudar a los clubes formadores yo creo que es un diferencial con todo lo que hay en el mercado, es totalmente distinto, porque el que uno esté apostando a un mercado como cualquier inversión que tiene su riesgo en el mercado de pases, pero que el fin del euro, los 1.000 pesos que está uno poniendo está yendo al club formador que formaba este chico, no tiene precio, no tiene precio, y para nosotros es el inicio de todo, es darle financiamiento a los clubes formadores,
van a venir los jugadores, van a venir también las agencias. Nosotros con las agencias tenemos muy buenas relaciones y queremos financiar también a las agencias de representación. Claro. Win es una herramienta de financiamiento para todos los sectores del deporte que nació este año. Salimos al mercado, venimos trabajándolo ya hace casi 3 años, pero bueno, nada, estamos muy contentos de todo lo que está avanzando y bueno, sí. No, y en ese proceso de desarrollo de 3 años, ¿lograron levantar financiamiento? ¿Fue con recursos propios o están en vísperas de hacer alguna ronda de inversión? Nosotros hicimos una ronda pre-seed que levantamos 500.000 euros Ujú. y además pusimos dinero nosotros con Gonza, los dos socios fundadores que venimos de otras startups. No fue la primera startup que realizamos, y ahora estamos abriendo nuestra ronda semilla a mediados de noviembre, que ya estamos hablando con varios fondos, más de 100 fondos de inversión de Arabia, China, Estados Unidos y también Sudamérica, donde vamos a ir a levantar entre 6 y 8 millones de euros. Así que eso ya estamos hablando ahí con los fondos directamente y demás. Así que es algo que se viene, obviamente, para seguir creciendo. Claro, para darle Nosotros escala, no digamos. vamos a parar hasta llegar a todos los clubes del planeta. Exactamente, para darnos más aire. Hoy ya lo fuimos manejando muy prolijamente con Gonza y todo el equipo. Y ahora llegó el momento de pegar los saltos que hay que pegar para llegar a todos los hogares del planeta, todos los clubes, y también ir a otros deportes. Así que la verdad que estamos muy contentos. Bien. Súper interesante. Sí, muy interesante. Gracias, Valentín, por el tiempo. Sé que es tarde allá, así que de nuevo doblemente gracias. No, por favor, un placer siempre estar en Euromedia con vos, Julieta, y bueno, nada, les agradezco mucho el tiempo y cualquier cosa acá estamos. Dale, Y los invito a todos a sumarse. que tengas buena semana. Gracias. Chau. Ahí lo escucharon a Valentín Jaremchuk, Que que tenemos está 4 acá. horas de diferencia, ¿no? Sí, 4 o 5, Nico, ¿cómo Creo que ahora sabés? son 4, me parece. 4. ¿Viste que hoy modificaron el horario del mercado de capitales? Que se los pasé por WhatsApp. Ay, no lo vi. Porque ponen horario de verano, en este caso de invierno, y lo modifican para que la bolsa de valores se corra 1 hora. Entonces nosotros vamos a tener mercado de 11 a 18 aproximadamente. O de 12 a 18. De 11 a 18, porque nosotros... Ah, 1 hora más. Sí. No, porque es de nosotros 11 a contabilizamos 17 nuestro horario. generalmente. Claro. Estamos contando nuestro horario. Nuestra bolsa abre a las 10, pero en A realidad... las 11, a las 11. ¿A las 11? Sí, el mercado de cambios abre a las 10, el mercado de Exacto. capitales a las 11. Bueno, vamos a tener mercado de 11 a 18 porque no sé por Qué qué raro, cambia. nunca había escuchado eso. Sí, bueno, hoy me mandaron un mail y Mirá. ahora te chequeo el dato. Hoy no entré. Pero es para saber que tenemos 1 hora más. O sea, nosotros vamos a estar mirando la Hoy estaba operación. todo rojo igual. Sí, hoy A es ver, un desastre. estoy entrando a ver qué Al onda. rojo vivo. Al Sí, rojo perdiendo plata estoy, qué bien. Bueno, fantástico. No miremos más. ¿Para qué se ¿Cotiza en metió, no? bolsa? No cotiza en bolsa, chicos. A ver, más. Siguen con el tema de las elecciones y el fraude y todo el mundo sabe que es Viva Perón. la paranoia. Viva Perón. Hoy vi varios monumentos de Perón. Estuve haciendo un tour por toda la ciudad y en Lugano, ¿viste dónde están esos mega edificios que es como una ciudad-pueblo? Pero no a lo Constantini, sino sería a lo La Salada. Sí. Bien en el sur de la ciudad. Es espectacular. Es soviético. La cara de Nicolás. Tiene No le el importa un premetro nada. que pasa por adentro. Sí. Y todos esos edificios. ¿Y por qué digo esto? Porque en la entrada hay 2 bustos. Uno de la señorita ya fallecida, Eva Perón. Ah, mirá. Y señora, porque creo que se casó, ¿no? Sí. Bueno, y otro que parece ser Juan Domingo, pero estaba bastante mal hecho, es con un mástil enfrente. Mirá, Satellogic subió 30%. ¡Vamos! ¡Eh! En algún Bueno. momento va a recuperar. Y después, en otro tramo de mi mañana, por Puerto Madero, frente a la aduana, ya llegando casi a Casa Rosada, también está Perón así, el que inauguró Macri, que ya se le está borrando el nombre, por suerte, y se le Bien. puede borrar la cara también. También. Pero bueno. Nicolás Con el Carcano tiempo, dice, lo ¿cómo va no? erosionando el clima. Nicolás te dice, ¿cómo no querés estar en rojo si el país está prendido fuego? No tiene nada que ver la economía ni el país con la bolsa. Y además está hablando del mercado internacional, así que en ese caso no aplica. Después, Julieta, oportunidad de compra hasta el 12 del 15 de noviembre. ¿Qué hablamos? ¿Qué dicen? No sé. Después menos Nico, 12 al bar. Bien, después. ¿Qué dijo Maslatón del chicos, World Market? todo- Bueno, chicos, pero es muy variable. Sí. Ahí hay una pregunta, mira esta. ¿El mercado de capitales es el mercado de valores? Disculpen la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mercado de cambios y el mercado de capitales? Sí, está bien. El La pregunta mercado, está bien. el mercado de cambios son solamente la compra-venta de divisas, que opera en horario bancario, de 10 a 15.
El mercado de capitales o el mercado de la bolsa de valores es, de nuevo, de 11 a 17 y con una modificación del horario en Estados Unidos va a correrse la franja 1 hora. Como dice Facu, debería ser de 12 a 18, pero a mí me informan que sería de 11, A quizás 18. porque, no, en realidad lo que estamos incluyendo ahí es que nuestra bolsa va a abrir a las 11, el mercado afuera va a abrir a las 12 y entonces el nuestro cierra a las 17, pero allá a las 18. Puede ser, no lo sé. En nuestro caso. Sí, sí. Ellos van a moverla y la van a Es dejar en de raro 11 a porque si 17. vos querés comprar y vender CDRs y el mercado externo está cerrado, vas a tener Sí. una hora de delay, del mismo modo que si cierra antes, te perdés la última hora del Bueno, pero esto mercado. es lo mismo que cuando vos comprás y operás en el mercado de Asia, en alguna de las bolsas de Tokio, de Shanghái. Claro. O sea, operás en el horario de ellos. Claro. Es lo mismo. No, perdón, quise aclarar que era un chiste lo de Satellogic. Pero esto no me dejó. No, bueno. Me emocionaste, me pusiste muy contento, pero bueno. Ya va a llegar porque lo que hizo Satellogic, y esto sí es información el pasado lunes, es una nueva ampliación de capital. Va a emitir nuevas acciones, por lo cual aquel que tenga acciones de Satellogic, tanto CDRs como aquel que invierte directamente afuera en los ADRs, básicamente se va a ver licuado. Es decir, mi participación se va a ver licuada porque en esa nueva ronda de capitalización va a buscar dinero fresco para seguir con vida. O sea, una de cal y otra de arena. Marcelo pregunta, ¿qué significa desdoblamiento cambiario? Desdoblamiento cambiario es cuando vos tenés dos tipos de cambio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dos tipos de cambio para dos actividades distintas. El mercado de exportación hoy en agroindustria Sí. tiene un tipo de cambio diferencial al resto del comercio de la agroindustria que no exporta. Desdoblamiento, o sea, $1 para acá y otro $1 para acá. Por eso se llama desdoblamiento. Chicos, una consulta. En caso de ganar mi ley, ¿cómo hace una micropyme o una pyme pequeña que produce tornillos para competir con el mercado? Si afuera es más barato, ¿debe quebrar esa pyme? No necesariamente, porque además en ningún momento Milei habló sobre los plazos de, si quieren en este caso, la protección industrial. Por supuesto que esa pyme se tiene que acostumbrar en algún momento a hacer mejores tornillos o mejores arandelas o lo que sea por menos precio. Entonces, ¿cómo va a competir con una que le importan de afuera y siendo más eficiente? Pero tiene que tener un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje. Todas las empresas del mundo funcionan así. En un mercado muy cerrado tenés menos inversión. En un mercado más abierto tenés más inversión. Si tenés más inversión sos más ricos. Si tenés más riqueza sos en este caso un gobierno o una economía que genera más empleo. Esa sería la lógica. El viernes... Así es, ahí estaban diciendo que lo del horario es 11:30. Ah, mira. Que afuera va a abrir Ah. 11:30 hora Argentina. Es raro, Qué 11:30. raro igual, pero bueno. ¿Por qué? ¿La corren media hora? No entendí. Bueno, ahora lo voy a averiguar en la fuente, o sea, en este caso vamos a mirar en Wall Street, Ujú. qué dice la página oficial. Y un mensaje más y nos vamos a la pausa, que tenemos Dale. que ir a hacer un corte y después venimos con los temas de Nico y contestamos las preguntas que quieran al final. Un trucho, el de recién. Hacemos una entrevista que te hablo de un plan de recuperación del peso. ¿Qué ¿Quién es dice? este? Dios mío, la gente tiene Ay, un no. tupé. Sech Karash. Un tupé, alguien que invierte, que da empleo y que 30 quiere, empleados tiene nada más. y que además apuesta su capital, es un trucho. Pero él que se sentó en un escritorio y redactó un paper, que muy, muy, muy sospechoso y de entre muchas comillas, es el capo. Dios, ¿qué? Pero tenés que tener la autoestima alta, ¿eh? Y obvio. Dios mío. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 4:01, ya venimos. 8 minutos de las 4 y ahora sí le toca el turno a la política y a la economía internacional y para eso lo tenemos a Nicolás Promancio, que es especialista, y en Radar Internacional, que ahora tenemos las calcos. Mirá. Traje Vamos, calcos, traje calcos. Sponsoreados. Mirá. Lo voy a pegar en el Me lo voy auto. a pegar en la frente mientras él habla. Ahora tenemos las calcos. ¿Qué postearon hoy o qué publicaron hoy respecto de Venezuela? Tenemos que este 30 de octubre, o sea, el día de hoy, Sí. la Corte Suprema de Venezuela suspendió todos los efectos de la primaria que habían hecho el mismo domingo que fueron nuestras elecciones. ¿Te Sí, acordás que dije sí. que María Corina Machado había ganado esas elecciones Bueno, internas de y- la oposición, que iba a ir Algo. unida? Bueno, pasó? la ¿La Corte suspendieron? Suprema, que es obviamente de la línea de Nicolás Maduro, el dictador perpetuo ya al parecer de Venezuela, Dios. suspendió todos los efectos del proceso de las primarias de la oposición y exigió así la entrega del cuaderno de votación, porque el chavismo, el oficialismo, denunció fraude en estas Claro. elecciones, en la cual María Corina Machado, la figura de referente de la oposición democrática en Venezuela,
había sacado el 90 y pico % de los votos. Ahora, Así que, de nuevo, sin la estructura del Estado podés hacer un fraude, es muy raro, chicos. o sea, la sentencia dice, Dios. se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Y bueno, veremos ahora cómo continúa esto. Esto fue recién hoy esta mañana, así que veremos cómo Bien. continúa la oposición en Venezuela. ¿Te acordás que habíamos hablado, Facu? Bueno, Juli, vos no estabas. El jueves con Facu hablamos de todo el proceso de negociación que se había dado entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de garantías de que haya elecciones democráticas, que al parecer Venezuela parecía que había garantizado que les iba a cumplir, porque Estados Unidos había levantado algunas sanciones. Sí. Y ahora vemos que parece ser que no es tan así. Veremos cómo... ¿Vos creés que la pueden inhabilitar y entonces ya no habría candidato opositora? Bueno, en este es una suposición. El año que viene tendría que haber elecciones y María Corina Machado es porque... Es la ganadora democrática. Es por popularidad, por referencia, por política, por muchas cosas, la referente. Claro, hay que ver si la dejan. La calle Pou habló la semana pasada con María Corina Machado para felicitarle y decirle que estaba en sus manos el futuro de Venezuela. O sea, es una referente ya internacional de la oposición democrática al régimen de Nicolás Maduro, que recordemos que está hace ya más de 10, 15 años, desde que murió Hugo Chávez, básicamente. Sí, una década, por lo menos. Sí. Sí. Y bueno... sí, no, es No me para acuerdo preocuparse. del velorio de Hugo Chávez. ¿No te acordás? No me acuerdo. No, Sí. fue días. Gente haciendo fila para avisar el cajón. Mirá Después vos. busquemos imágenes, vas a ver, es tremendo. Fue Por algo, eso habrá algo sido más algo- multitudinario que lo de Néstor Kirchner, imagínate. Fue Fue posterior a Néstor, ¿o no? creo que sí, Néstor no me murió acuerdo. en 2010. Sí, Sí, entonces sí. fue posterior. Sí, tiene que Esto haber fue, sido si no me posterior. equivoco, 2012, Por eso te digo, 2011, hace una Hugo década Chávez. que está Maduro, por lo menos. Básicamente sí. Y bueno, Nicolás Maduro, recordemos, o sea, Venezuela no cumple los estándares democráticos que se buscan en el Para resto nada. del mundo y ni siquiera a nivel local, a nivel regional. Tanto es así que Venezuela es miembro del Mercosur y está suspendido por no cumplir su cláusula democrática. Claro, y es un que es la miembro- cláusula democrática del pero Mercosur. No O sea, es un miembro pleno. Sí. Venezuela es miembro pleno del Mercosur y está suspendido desde hace 5 años por lo menos Ok. por no cumplir lo que llama la cláusula democrática del Mercosur. O sea, no es que es algo que se critica desde Estados Unidos y desde el imperio ni nada por el estilo, como dice Maduro, sino que es algo certero, lo cual no se cumple. Y bueno, en principio el año que viene debería haber elecciones. Veremos cómo continúa el tema de la interna. Esto, como les digo, es Bien. súper reciente. Veremos cómo Sí, está bien. continúa. ¿Qué- ¿Huguito dejó una viuda o no? No recuerdo, ¿estaba casado o no? Ni Sonati idea, se Facu. preocupa por cosas que no... cosas que son simbólicas. Porque Bueno, capaz tiene su Isabel ahora lo buscamos. A ver, Martínez o si te parece, tengo un chisme para ustedes. su Eva. Vos sabés que Luis Lacalle Pou estuvo en un cumpleaños de un empresario argentino en el Hotel Alvear. Este fin de semana. ¿Sabés? ¿Este fin de semana? No sé si fue este o el O el anterior. anterior. Sí, no recuerdo, pero sé que estuvo. Y Ujú. nadie se Me enteró. imagino de quién igual. Sí, nadie se enteró. Vos sabés quién cumpleaños. No sabía, pero no sabía Ah, que estaba bueno, ahora te lo cuento. el presidente uruguayo. No lo bueno, pero nadie se enteró. Imagínate el nivel del evento. Llegó un submarino. Bien, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando en Israel? Hoy estaba escuchando la ¿Qué tema crónica ese? de una corresponsal de guerra de Inglaterra en territorio israelí y contaba la cantidad de muertes que se están descubriendo pos los secuestros. Sí, y los coletazos antisemitas también en Rusia. Ah, bueno, sí. Muy heavy todo. Exactamente. Lo que se está viviendo en Israel es la continuidad de lo que comenzó el día 7 de octubre, el llamado Shabbat Negro. Se llamó así, va a quedar así, me parece que para la historia, como el día en el cual Hamas lanzó este ataque con 1.500 terroristas hacia territorio israelí. Y bueno, Israel de a poco fue respondiendo con artillería, con la Fuerza Aérea bombardeando distintos blancos civiles y militares que ya estaban identificados como residencia de personal de Hamas, Sí. etc. Recordemos, en este conflicto Israel tiene dos objetivos muy marcados. Uno es rescatar rehenes. El Claro. segundo objetivo es destruir la organización terrorista Hamas. Un poquito de historia reciente, no me Sí. voy a ir a 1948 como hice ya en otro programa, que pueden volver a escucharlo si quieren, sino que vamos a hablar un poquito de lo que es más reciente. En el año 2007 hay unas elecciones en lo que se llama la Franja de Gaza. En Franja de Gaza, y como lo que Palestina como Estado debería funcionar, tiene un poder ejecutivo y un poder legislativo. ¿Qué es lo que pasa? Que Palestina son dos territorios que están separados geográficamente, o sea, está la Franja de Gaza, está Israel y está Cisjordania, y están separados, aunque Palestina funciona en las dos. En el año 2007 hay elecciones en la Franja de Gaza y Hamas gana como grupo político en lo que se ve como si fuese el poder legislativo de la Franja de Franja de Gaza específicamente. Sí. Y ahí ¿qué hacen? Básicamente toman el poder
sacan al que era el poder ejecutivo de la autoridad palestina, que tiene sede en Cisjordania, y queda en la Franja de Gaza gobernada por Hamas de facto. Y ahí dejan de tener elecciones. Entonces, desde el año 2007 hasta hoy, como que Hamas no cumple lo que se había comprometido el gobierno palestino en los acuerdos de Oslo en los 90, que es tener elecciones. Sí. Entonces, Hamas, además de ser un grupo político, es un grupo que es un grupo terrorista. Tiene ramas armadas, ejerce coerción sobre la gente, van vestidos de civiles, Claro. tiene todos los rasgos de un grupo terrorista y además tiene una misión, una visión como organización que tiene como finalidad dentro Destruir de a los todos. judíos. Exactamente. Así de simple, no estoy diciendo ni siquiera, no estoy usando un eufemismo. En los discursos públicamente lo han Sí. dicho así. Y bueno, eso es lo que Israel percibe como una amenaza. El día 7 de octubre, esa amenaza se materializó en una invasión. Una invasión que duró muy pocos días porque Israel, obviamente, con un poder relativo mucho superior al que tiene el grupo terrorista Hamas, pudo disuadir esta amenaza en estos pequeños territorios que son algo así como pequeñas colonias agrícolas que hay en el sur de Israel, que funcionan algo así como si fuese un modelo, no sé, te diría que Colaborativo sí, en... cooperativo casi comunista, o sea, granjas serio? agrícolas, Los comunas. kibbutz. Exactamente. Los kibbutz. Exactamente. Entonces, se pudo retomar estas regiones. Hubo una cantidad de civiles israelíes muertos muy grande, o sea, 1.500 más o menos, fueron 1.500, 2.000 aproximadamente, los civiles que murieron en ese al comienzo de este conflicto de Israel, y se mantuvo así hasta hoy. ¿Por qué? Porque una vez que fue disuadida la amenaza, Israel empezó a bombardear sistemáticamente todos los días y todas las noches a la Franja de Gaza, distintas localidades en las cuales vive y actúa personal de Hamas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos últimos 2-3 días? Israel lanzó una ofensiva en tierra a Hamas. Entonces Sí. yo le pasé a Bauti Joaquín o a Bautista, a bien. Bauti algunos videos. Lo vamos a poner en pantalla. Yo pondría primero el video de los bulldozers, porque nada, es bastante, para que se entienda gráficamente qué es lo que está pasando. Básicamente Israel lo que está haciendo es tomando parte del terreno de lo que es la Franja de Gaza, Claro. o sea que internacionalmente es reconocido como parte de Palestina. Claro, Entonces, ese es el problema. Israel Miren, Mirá. está invadiendo y básicamente entra con tanques, entra con infantes Eso y entra que estamos con mirando. bulldozers ¿qué es destruyendo. bulldozer? Un bulldozer es básicamente. ¿Qué es eso? Son esos bichos que parecen Mad Max, que van rompiendo Transformers. autos. Van rompiendo, y también hay otro video. Rompen autos, rompen edificios y rompen calles y básicamente destruyen todo lo que hay dentro de la Franja de Gaza. O sea, una plaza de polvo. Pregunta, hoy escuché un analista internacional del exterior que parece que se cortó la transmisión y por eso están todos con F. Dice lo siguiente: es muy difícil para Israel identificar quiénes son civiles o cuáles son las personas de civil y civiles reales y cuáles son los terroristas. Entonces avanza. Y ahí está la crítica. Por ejemplo, ahí alguien pregunta esto: estoy de acuerdo en que Israel extermine a Hamas, pero no a costa de los civiles que está matando. Ya mataron a más de 5.000 civiles entre niños y mujeres. Eso está bien. qué horror. Reitero, estoy de acuerdo con que detenga el terrorismo, pero tiene un costo. Sí, parece que se cayó la transmisión en YouTube Bueno. y en Twitch. Pero sí, básicamente lo que sucede es que estos bulldozers. Estamos con vida. Exactamente, Demos básicamente. señales, estamos vivos. Estamos vivos, Claro. estamos vivos. Básicamente lo que hacen, Mira. lo que hacen estos bulldozers es destruir. Es tremendo eso, pero Sí, son sí, como sí. una especie De topadoras. De topadoras. Es una topadora, tienen Clásica. como único objetivo destruir. Claro. No, o sea, no están ahí para construir Chicos, nada. perdón, voy a abrir un paréntesis que no tiene nada que ver con esto. Parece, pero me encantaría tener una de estas para que en Palermo me dejen de molestar con el doble fila. Empiezo a sacar autos de circulación, cierro paréntesis. Las Dale. mamis. Sí, ¿sabés qué? Le pasás por arriba No con solo las mami, hay de todo. Bueno, ahí. Bueno, esto que está viendo es muy peculiar. ¿Por qué es muy peculiar? Porque justamente lo que significa es que Israel está buscando hacer de esta Franja de Gaza la plaza de polvo más grande del mundo. Claro. Básicamente es destruir todo edificio, todo objeto militar que tengan, objeto militar y no militar, porque esto de llevarse puesto un auto en la calle y destruirlo es parte de no dejar nada. Esto donde No dejar nada es, te muestro destrucción para mostrarte o demostrarte que yo tengo el poder. ¿Ese sería el mensaje? Básicamente, esto, ¿dónde tiene foco? En el norte de la Franja de Gaza. Entonces, ciudad de Jenin, están yendo o apuntando, en principio lo que se está viendo es a la franja, a Gaza ciudad. A dentro Gaza de la franja ciudad. ciudad. Porque a Gaza se asume ciudad. que ahí está Hamas o el centro de operaciones. Exactamente, ese es el centro de operaciones de Hamas. Y además vos pensás que
esto que tiene jamás de 500 kilómetros de túnel subterráneo, es cierto. Sí. O sea, no se sabe exactamente cuántos son, uno puede hacer una estimación, se filtran temas de inteligencia que te dicen son 600, son 500, son 800, son 1500 kilómetros de túneles. Pero es un grupo terrestre de beduinos. Se la Exactamente. pasan en el desierto, claro. Exactamente, entonces esto implica la necesidad de tener tropas en el terreno. ¿Estas tropas en el terreno de Israel se van a quedar con presencia permanente en la Franja de Gaza? No. Y eso es complicado de saber. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la ventana de legitimidad. Entonces, Israel tiene un tiempo en el cual hoy en día la comunidad internacional está conmocionada por todo lo que pasó al principio. La diáspora de sionistas en el mundo es muy grande. Entonces eso hace que hoy en día, si vos hablas en Argentina y probablemente conozcas más amigos que sean de ascendencia judía que de ascendencia musulmana, y vos le preguntes y te van a decir no, porque es increíble lo que hace el grupo terrorista, es mucho terror, que básicamente eso es lo que manifiesta la diáspora sionista, a diferencia de la diáspora musulmana que dice otra cosa totalmente distinta. Ahora, lo que pasa es que, déjame de ser una interpretación criolla, sin el análisis que vos ponés, que tenés el conocimiento. Acá se mezcla una situación que es bastante atípica. Cuando aparece un grupo terrorista, se mezcla la situación religiosa de una comunidad, que es los musulmanes de esa región específica de Medio Oriente, con los palestinos que no fueron reconocidos como Estado, o no tienen un Estado, o no tienen un gobierno que los represente, más el terrorismo. Se mezcla todo. Entonces, se mezclan muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto que tiene una pata territorial, una pata religiosa, una pata étnica, más que étnica, yo diría, es más religiosa que étnica, pero es muy marcado, o sea, cómo está diferenciado y cómo hoy la causa palestina es una de las pocas causas que mantiene a toda la comunidad árabe muy unida. O sea, porque si vos pensás qué similitud tiene Irán y Marruecos, y decís qué bandera común pueden levantar un país tan diferente como Marruecos, Argelia, con Afganistán, Irán, no sé, Uzbekistán, o sea, países que son históricamente muy distintos. Claro, son distintos, no hay que caer en ese pensamiento de, no, bueno, son árabes, son lo mismo. No son lo mismo. Pero la causa, musulmanes son lo mismo. Pero nosotros tenemos países, por ejemplo, Georgia. Pero son musulmanes. Pero Georgia son religiosos. Y nosotros también, no tenemos nada que ver. Por eso, los rusos son cristianos y nosotros somos cristianos, pero no es lo mismo el ruso ortodoxo que el católico latinoamericano, que el católico italiano. No, claro. Cambia mucho. O que el anglicano inglés, y cambia mucho. Y bueno, a los musulmanes le pasa lo mismo. Tenés chiitas, tenés sunitas, tenés dentro de lo que es el Islam, tenés el salafismo, que es la visión conservadora del Islam, tenés todo lo que es lo que se llama esto, que es muy interesante cómo lo catalogó el presidente turco. El presidente turco es muy, muy marcado cómo está tomando la causa palestina, y no por un interés más allá de que ser un líder regional, que es lo que yo interpreto, que es, él dice, Erdogan, ¿qué dijo la semana pasada? Hamas no es una organización terrorista, es un grupo de liberación mujahidín, que es básicamente un grupo de lucha religiosa, o sea, que lucha por el Islam, librando una batalla para proteger su tierra y su gente. Claro. O sea, el presidente Erdogan fue muy crudo con Israel. Es más, dijo, los que le deben algo a Occidente no es Turquía, es Israel. Claro. O sea, nosotros no le debemos nada a Occidente. Turquía, miembro de la OTAN, o sea, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza defensiva, cooperación militar directa con Estados Unidos. Bueno, el presidente turco se abrió totalmente. Bueno. Pero era esperado que Erdogan hiciera eso, ¿no? No, sí, pero es el que más marcadamente se separó de todos los países musulmanes, es Erdogan. Y Turquía no es que tiene buenas relaciones con Israel, pero tampoco es que es el aliado histórico de Palestina. No, tal cual. Los aliados históricos de Palestina son Siria, Jordania y Egipto, por cercanía geográfica, básicamente. Y son los que de alguna manera los protegen. Es donde los palestinos fueron luego del Nakba, que es así como un proceso migratorio de los palestinos que se tuvieron que ir por las guerras que hubo en la segunda mitad del siglo XX, se llama Nakba, el Nakba del 48, que fue cuando se van después de la primera guerra árabe-israelí, el Nakba del 67, que es cuando se van luego de la tercera guerra árabe-israelí. Entonces hubo distintos Nakba a través del tiempo. Bueno, los palestinos que estaban viviendo en ese momento en Palestina, o sea, en Cisjordania y en la Franja de Gaza, se fueron a Egipto, se fueron a Jordania y a Siria. Y en una menor medida a Líbano. Claro. Donde otro actor muy importante es que hace el Líbano, y no el Líbano como Estado, sino una organización política / terrorista que tiene sede en el Líbano, que es Hezbollah. Claro, que tiene mucha presencia territorial en el sur del Líbano. Hoy el día en el sur del Líbano no entra el ejército del Líbano, sino que está Hezbollah.
Y eso Claro. siempre queda aparte. ¿Y Hezbollah qué es? Básicamente es una organización terrorista independiente que responde o que tiene O está simpatía financiado por. financiada y tiene simpatía con Irán. Coincido. Ahora, Irán tiene, dentro de todo lo que es su organismo, y te acordás que lo contamos acá una vez de cómo funciona el organismo, el órgano estatal de Irán y cómo se toman las decisiones, dentro de su proyección exterior tiene financiamiento a través de la Guardia Revolucionaria a, por ejemplo, las milicias que tienen en Siria y en Irak. Ok. O sea, tienen milicias que literalmente estas últimas 2-3 semanas estuvieron disparando drones, UAV, cohetes, lo que sea, a bases norteamericanas, que esto Estados Unidos lo tiene en cuenta, Sí. pero un poquito. Claro, un Podría poder de haber sido fuego peor. de chasquibún. Podría Claro. haber sido peor, entonces Sí. ese es el punto. Sí. Entonces Irán parece que todavía no se quiere involucrar de lleno en el conflicto que está pasando en Palestina. ¿Por qué Irán es el jugador complicado? Porque es el histórico, ideológico y religioso enemigo de Israel en todo sentido. Israel tiene armas nucleares, Irán casi. Entonces Sí. ya en primer lugar están en un escalón arriba que el resto. Sí. Israel tiene armamento nuclear y no está en el tratado de no proliferación. Sí. Bueno, Irán tiene distintos procesos de enriquecimiento de uranio. Todavía no tiene o no está comprobado que tenga armas nucleares. Pero bueno, siempre estuvo esta amenaza y sobre todo en los últimos años de, bueno, esto se puede llegar a escalar. Veremos qué pasa con eso, porque todavía Irán no alcanzó el arma nuclear. Pero no alcanzó arma nuclear no porque no quiso, sino porque existen mecanismos de diplomacia que están por debajo de la diplomacia pública, de lo que uno se entera. De disuasión pero que para son- que no avance. Pero que son garantías Claro. que se le ha dado desde el gobierno de Irán al gobierno norteamericano para que esto no continúe. Porque en un momento, ¿te acordás que no había sido hace mucho? Que yo me parece que lo traje acá. Sí. Era, en un mes Irán logra tener arma nuclear. Claro. Y esto es porque él tiene la capacidad de enriquecer uranio para tener armas nucleares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos negoció garantías a cambio de distintos escenarios, distintas cosas que uno no tiene acceso Sí. para que esto no suceda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Irán e Israel son los dos puntos calientes, los cuales constantemente, diplomáticamente, están al borde de una guerra. Sí. O sea, amenaza de un lado, amenaza del otro, te vamos a tirar un bombazo, siempre cae algún dron que no se sabe de dónde viene, pero después termina siendo Israel, que ataca alguna base o alguna fábrica militar dentro de Irán. Siempre hay algún dron o algo que termina siendo algún atentado dentro del territorio israelí, que los iraníes dicen fuimos nosotros y no pasa Claro, nada, porque claro. nadie quiere escalar la situación porque no les conviene. Sí, es como si Irán se adjudicara algunos atentados mínimos que saben que no hacen daño o matan a una persona. Entonces dicen, ese fui yo. Ahora, cuando es masivo como este caso, se lavan las manos. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Irán tiene líneas de diálogo muy directas con Hezbollah. Hezbollah tiene presencia territorial en el sur del Líbano, o sea, Claro. limítrofe con Israel. ¿Qué es lo que estuvo pasando en los últimos 10 días, básicamente, los últimos 15 días? Sí. El Hezbollah lanza cohetes contra el territorio israelí, le pega a activos militares israelíes, Israel responde con fuego a personal del Líbano. ¿Desde dónde dispara Hezbollah? ¿Desde Irán? Desde el Líbano. Ah, desde el Líbano. Desde el Líbano, que tiene frontera. Ok. O sea, están los videos, Sí, tiran con el tiran RPG, misiles. le pegan a los 3 soldados israelíes que están haciendo Y los patrulla. matan, ok. Los israelíes devuelven 5 cohetes, los iraníes y los de Hezbollah, en vez de escalar la situación, que es lo que a uno le hace pensar cómo están funcionando los grandes actores, porque si Sí. no es muy difícil entenderlo. Sí. ¿Qué es lo que hace Hezbollah? Dice, lamentamos nuestros mártires que murieron, y por ahí al día siguiente tiran 2 cohetes, pero no escalan la situación. Y, a ver, Hamas es una organización que puede tener 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 soldados, terroristas, lo que sea. Ahora, Hezbollah es un ejército. Hezbollah no es Hamas. Hezbollah es bastante más poderoso. Y podría librar tranquilamente una ofensiva mucho más activa de lo que lo está haciendo hoy sobre el territorio israelí. Y que todavía no lo haya hecho, te permite pensar que Israel hoy, que a Hezbollah hoy, todavía no recibe la orden de Irán básicamente de atacar de manera mucho más profunda. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se genera? Acá deben estar existiendo algunos mecanismos de diplomacia Sí. que dicen no escalemos esto porque no le conviene a nadie, porque Israel se planta contra todos, porque históricamente lo ha hecho y porque hoy en día políticamente, de manera interna, o sea, las coaliciones de gobierno que se armó después de la guerra, no les conviene que esto, o sea, no es que no les conviene que esto escale, no se van a dejar tocar la oreja, Claro. básicamente. Claro. Entonces, eso es muy interesante. Y otra cosa que tiene Hezbollah en el sur del Líbano, que es básicamente tiene campos de refugiados. Claro. ¿Y eso qué significa? Que Hezbollah sigue matizando un poco el conflicto y sosteniéndolo. ¿Por qué haría si no Hezbollah? Bueno, estos campos de refugiados que pueden mantenerse con armamento y demás, y Hezbollah maneja las fronteras, como si fuesen las mini fronteras de estos campos de refugiados. Bueno, dice, vía libre, vayan todos a Israel. Y nosotros no fuimos, fueron los refugiados, que son todos palestinos que se fueron hace 50 años, 30 años, 20 Claro. años de Israel. Es una especie de escudo.
Entonces, Es la justificación. Entonces, básicamente, ¿qué estamos viendo? Que existen algunos mecanismos por los cuales los organismos de la región, ya sea por parte de Israel, que no escala el conflicto contra otros enemigos, por ejemplo, contra Siria, por ejemplo, contra el Líbano, a través de atacar Hezbollah, por ejemplo, con Egipto, con Jordania, no levantan el conflicto más allá de su recuperación de rehenes y destruir de Hamas. Y por otro lado, los actores regionales por ahora han bajado un poco el nivel de la conversación y Hezbollah, más allá de recibir cohetes en respuesta a los cohetes que ellos mandan. Ok, Y decir, que está como lamentamos la muerte, de guerra. lamentamos la muerte de nuestros mártires. Sí. Que imagínate, una organización terrorista que tiene, como Hezbollah, Sí. que tiene presencia territorial, tiene un ejército muy grande, con armamento, con misiles de medio y largo alcance, o sea, No, que tiene tenga una respuesta mucha más discursiva es muy raro. que tiene mucha más capacidad de Hamas. Sí. Y le maten soldados y diga lamentamos Sí. la muerte de nuestros Y haga un mártires. comunicado, Exacto, te rarísimo. permite pensar que todavía en la región se están manteniendo Sí. ese statu quo. Es muy interesante. Ahora, ¿cómo se llevan Hezbollah y Hamas? ¿De qué te reís, Nati? No me río porque es toda una guerra para nada, porque es un territorio de mierda. Pero bueno, esto, Hay olivos, claro, acordate. no hay nada valioso. Pero bueno, Sí. eso es lo que no termina de entender. Y bueno, Hace 1000 años que pelean es por un tierra- pedazo de roca. Tiene que ver con, Y con la bueno, cultura y la Vos pensás que idiosincrasia. para el cristianismo eso es Tierra Santa, para Sí. el musulmanismo. Exactamente, para los musulmanes Claro, también. es simbólico más que nada. Es como Exactamente. las Malvinas Chicos, para Argentina. ¿ustedes fueron a Israel? No, a no, Jerusalén, no conozco. los recomiendo. Es increíble cómo conviven en pocos metros cuadrados las tres religiones monoteístas Claro. y tienen una vida normal, ¿eh? No es que se están peleando, se tiran cosas de un barrio a otro. Pero encima es un Es tema. increíble. Pero encima es un tema que es súper mega minucioso. Sí. O sea, nosotros podemos ahora, que es lo que estoy haciendo, analizar cómo actúan los grandes actores internacionales. Por ejemplo, lo que voy a contar ahora de Turquía, el discurso Sí. de Erdogan. Sí, Pero si vos te vas al fino de por qué se están peleando, sí. es básicamente por temas simbólicos barra religiosos. Exacto. Históricos, claro. Exactamente, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, con el Muro de los Lamentos? Que el Muro de los Lamentos lo conocemos como en Occidente, pero al lado del Muro de los Lamentos hay un templo que es Exacto. religiosamente muy importante para el Islam. Sí. Entonces, el gobierno de Cada Israel... tanto se desata un Y el quilombo. gobierno de Israel, no sé, hace un tiempo expandió la proyección turística del Muro de los Lamentos y le comió un pedacito Sí. a la mezquita, mezquita. a la mezquita de Ujú. Al-Aqsa, si no me Sí, equivoco que sí. se llama. Y bueno, ¿qué es básicamente lo que dice? Y lo- 2x3 hay manifestaciones. Y cuando me tocó ir a mí, creo que fui en 2015, más o menos, o 2014, había una manifestación de soldados de Israel reclamando que se permitiera el proyecto y todos los musulmanes que iban habitualmente a rezar a la mezquita en defensa del espacio. Entonces se Claro, armaban unos claro, tole se arma- tole ahí en la ciudad vieja y vos decías, Sí. paso por acá. Claro, ¿por qué? Mm. Porque Jerusalén es una ciudad que es grande, pero que tiene una parte que es como la ciudad vieja, por así decirlo, la parte más antigua de Jerusalén, que está dividida en cuatro. Básicamente Sí. están los cristianos, los ortodoxos, los cristianos católicos, ortodoxos, musulmanes y judíos. Básicamente se divide en cuatro. Si no me equivoco, esos son los cuatro grupos. Y dentro de eso hay muchos templos que son religiosos y son como mitos fundadores de cada una de las religiones. Claro. Entonces vos pensás que hay veces que no se ha logrado llegar a acuerdos territoriales, porque estamos hablando de territorio, porque si vos tenés una mezquita, lo que estabas debatiendo es el territorio que hay abajo, no de demoler la mezquita. Sí. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que no se ha llegado a acuerdos entre Israel y Palestina históricamente porque no querían hacer la soberanía compartida sobre un territorio que los Claro. musulmanes dicen que es excluyente para su parte del trato. Y vos pensás que, o sea, como si vamos al conflicto territorial inicial, cuando se reparten entre Israel y Palestina, el primer resolución de ONU, que es la 181, se reparte el territorio entre Israel y Palestina, que los palestinos dicen que no, y los israelíes dicen que sí, y básicamente los palestinos entran en guerra con los israelíes, que estaba recién creado el Estado de Israel por esa resolución de ONU. Los palestinos entran en guerra porque pensaron que aliados con los otros países árabes iban a ganar más territorio y perdieron el 28% de lo que se le había dado del total. O sea, territorio Israel y Palestina, ponele que 100, ponele que el primer tratado era 50-50, pongámoslo así. Hoy en día lo que está demandando Palestina como propio es el 22. ¿Por qué? Claro. Porque saben que el 28 que también se les tenía que dar, lo perdieron en la guerra. Claro. Se fueron a la guerra y lo perdieron y Israel lo ocupó. ¿Qué Claro. pasa? Que de ese 22 que hoy en día debería tener Palestina o que lo que demanda Palestina, entran algunos templos que son para los palestinos, que son para el Islam, religiosos o muy simbólicos, y además entran partes de Israel, partes de Cisjordania que Israel tiene ocupación Claro. más allá de los tratados que se acordaron. Que eso también pasa, que Israel
no en la Franja de Gaza, pero sí en Cisjordania, tiene distintos colonos. Literalmente tiene 800.000 personas viviendo en territorio de Cisjordania que responden a Israel, tienen la policía de Israel, servicio de salud de Israel, todo de Israel, y es como territorio ocupado, por así decirlo. Claro. Sí. Entonces entran como también distintas cosas. ¿Por qué? Porque después de los acuerdos de Oslo de los 90, ¿qué se había firmado? Cisjordania y la Franja de Gaza iba a ser territorio de Palestina. Entonces Israel no cumple esa parte porque ocupa territorio de Cisjordania. Ahora, los que se portan mal no son los de Cisjordania, son los de la Franja de Gaza, a los que Israel no le va a mojar la oreja. Claro. Entonces entra ahí un conflicto de mil cosas, los cuales, bueno, nada, es entretenido para hablarlo en una charla larga de café, pero entiendo que si querés podemos pasar a otros temas de los actores internacionales, cómo están Sí. ¿Cómo están actuando de esto? ¿Queremos seguir hablando de internacionales o vos Sobre Sonati todo- tenés un tema? No, sobre todo me intriga esto que decías antes de Irán, Estados Unidos, Turquía, países que realmente tienen una economía más atractiva y les puede llegar a impactar bien o mal, más allá de Israel, que obviamente también es una economía fuerte. Pero después el resto de los territorios que nombraste son la nada misma, digamos, en población y sobre todo en recursos. Y Sí. mira, la No franja, son tierras productivas. Claro. la franja de Gaza tiene 2 millones de habitantes. Claro. O sea, Sí. no es que no vive nadie. O sea, Bueno, hay vive alguna 8.000 gente. millones de personas en el planeta. Sí, bueno, o sea, obvio. puede- Pero Sí, Israel tiene 10 millones. Claro. 2 Es millones poca tiene población porque como decís Cisjordania, vos. Claro, Sí. yo a lo que voy es. El mundo es un poco más grande que Es ese obvio, pequeño obvio, territorio donde obvio, hay pero un conflicto. Exactamente, pero ¿qué pasa? Toca las religiones de todo el mundo. Básicamente Exacto. las 3 religiones monoteístas fundadoras, cristianismo, judaísmo e islam. Y bueno, básicamente las 3 tienen el mismo origen. Por y eso, es en este saliendo de territorio eso tan conflictivo. ¿dónde está la mosca atrás de todo eso? No, bueno, Hamas se Básicamente. financió en los últimos 15 años, se financió Hamas a través de donaciones Ahí está, eso. que hace la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, fondos humanitarios, los cuales muchas veces no es financiación, o sea, no es que te donan 100 millones de dólares, es como lo que vemos en Ucrania, no es que Estados Sí. Unidos dice, donamos 1.000 millones de dólares hoy a Ucrania, y no es que le dan 1.000 millones de dólares, toma, acá tenés el cheque, usalo como quieras. 1.000 millones de dólares es lo que significa darte, no sé, 100.000 chaleco antibala, Exacto. munición para tanque de 155, y así, ¿me entendés? Cualquier cosa. Entonces, lo mismo pasa con Hamas. Pasa que Hamas ha utilizado parte de, no sé, te daban cañerías y hacían cohetes. Eso por lo menos la propaganda que muestra Israel. Israel muestra propaganda diciendo, bueno, la Unión Europea en el 2016 mandó 500 kilómetros de cañería para que tengan agua potable. Y la Franja de Gaza nunca tuvo agua potable. Y ahora los cohetes Claro. de Hamas tienen la misma forma que la cañería que les mandó la Unión Europea. Claro. Claro, entonces- hacen lo que pueden, por eso. Entonces, básicamente, hoy Hamas se queja internacionalmente de que no tienen agua potable porque se las cortó Israel. Y Israel dice, a vos No. te donaron para poner los tubos de caño y hiciste cohetes y no lo está tirando a nosotros, entonces no te quejes. Básicamente es esa la retórica muy, muy simplificada de lo que se está manejando. Hay otro mapa que está bueno A ver. que traje, que es cómo se están movilizando las tropas de Estados Unidos en la región. Entonces, si lo tenemos por ahí, que es como hay 2 portaaviones y muchísimas barcos, fragatas y destructores. Embarcaciones, exactamente. ¿Y dónde están? Básicamente de Estados Unidos. Los yanquis Esto que es de no ayer. pierden oportunidad. Esto es de digamos. ayer. No, para que quiero pelearme con la audiencia A un ver. rato. Ahí dice Víctor, dice, lean la historia de Abraham. Abraham es sin H. Si leíste mucho la Biblia sabrás con que M. Abraham es con M al final y sin H. Después, hay alguien que dice el de remera negra. Se ve que son nuevos y no conocen a Sonati, que dice que te estás durmiendo. ¿Qué le ¿Cómo decís? durmiendo? Sonati es la persona Estoy más prestando curiosa que yo atención. conozco en el mundo. O sea que si ustedes creen que se está durmiendo, bueno, está absorbiendo todo este conocimiento que lo va a usar para algo. Exacto, no, Sepan. estoy Y escuchando los que se atentamente. aburren con los temas internacionales, cambien de canal, chicos. Ya me tienen un poco cansada con eso de qué aburrido. Hagan algo un poco más productivo y vuelven cuando hay otro programa que les interesa. Y una cosa más, dicen un 10 en economía, hay uno que los califica. Es genial. La gente a veces tiene un tupé, y no lo digo por todos. Dice, en economía un 10, en política exterior mal. ¿Mal qué? O sea, estás equivocadísimo y si querés dar una clase, vení, te escuchamos todos. Te sentás acá en el estudio y te escuchamos a ver cuán bueno sos en política internacional. Sigamos. Dale, por favor. Seguimos. Bueno, tenemos lo último Los que quiero yanquis llegando al- mencionar es cómo está actuando Estados Unidos. Hablamos de Turquía, hablamos de Hamas, de Irán, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco de Estados Unidos y cómo se está manejando. Quiero mostrarles el mapa básicamente para que vean qué es lo que está pasando con los distintos grupos marítimos que tiene Estados Unidos desplegados, porque no es uno solo. Estados Unidos maneja, obviamente, no manda los barcos solos, porque se manejan en grupo. Entonces, hay 2 muy importantes de los que hay que hablar. Uno es el grupo de el portaaviones, el Ford,
que Famoso. es básicamente el que aparece como, a ver, ¿cuál aparece? Ford Carrier Strike Group. Aparece como el 4. Está al Es lado la de Chipre. tercera. Exactamente, está al lado de Chipre, enfrente de las costas de Israel, y básicamente el primer portaaviones que movieron, que está acompañado de distintas fragatas y destructores, y que están ya enfrente del territorio de Israel. Ahora, si nos vamos un poco más al oeste, en el Mediterráneo, vemos el 5, que es el Carrier Strike Group del portaaviones Eisenhower, que es el portaaviones que ya está por Italia, o sea, está al sur de Cerdeña. Básicamente este grupo de portaaviones viene a complementarse al grupo de Ford. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá y qué es lo que quiero mostrar? Hay dos grupos de portaaviones que se están acercando al territorio de Israel. Bien. ¿Esto qué significa para la doctrina naval norteamericana? ¿Qué? Que esto es un movimiento de disuasión. Estados Unidos está preparando, mirá, ahí está preparando para el conflicto dos grupos de portaaviones. Básicamente, ¿qué es un portaaviones? Es un aeropuerto flotante. El portaaviones te permite mover entre 50 y 70 aviones de combate. Wow, lo que debe los pesar cuales eso. Estados Unidos, a pesar de que tiene bases Sí. en Medio Oriente, en un montón de países, en Israel, en Jordania, en Qatar, en Bahrein, en un montón de países básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Es poner dos aeropuertos flotantes enfrente de Israel. Porque si esto llega a levantar las tensiones, porque interviene Hezbollah, interviene Irán, interviene Siria, interviene otro país en contra de Israel, Sí. Estados Unidos ya fue muy claro en decir, nosotros vamos a apoyar militarmente a Israel. Claro. Y están poniendo dos portaaviones enfrente de la costa. Porque una cosa es lo que dice el discurso, porque un país puede decir yo te apoyo militarmente, pero no movilizo nada. Y otra cosa es poner dos portaaviones enfrente de tu país y decir, che, ojo con lo que hagan, porque acá está el tío Sam, básicamente. Eso es muy importante, ya se puede sacar el mapa. En este sentido, Estados Unidos, a pesar de que parece que son unos desalmados, que financian la guerra por todos lados, que se manejan entre guerras porque la industria armamentística, que tiene un lobby importante, eso es innegable, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es otra de las facetas? Es que Estados Unidos, a pesar de tener esta posición de poner dos portaaviones y decir, nosotros vamos a defender el territorio de Israel si es atacado, Sí. a la vez le dice a Israel, cuando se da vuelta en la mesa de negociación, porque imagínatelo parado en el medio, primero le habla al resto de países de la región y dice, no hagan nada porque estamos nosotros. Y después se da vuelta a Israel y le dice, ojo ustedes también con los blancos civiles Claro. y cuál es el plan que tienen para avanzar sobre Gaza. Y esto parece una boludez, pero no es una boludez. O sea, Israel se está viendo condicionada también a atacar blancos civiles, a pesar de que los atacan igual y bombardean igual, etcétera, etcétera. Están mitigados por la influencia de que Estados Unidos está buscando que no escale el conflicto tampoco a nivel social. Porque Estados Unidos está cuidando su imagen y está cuidando la imagen de Israel al mismo tiempo, porque la toma de decisiones en caliente Sí. de decisores en Israel puede llevar a que, con una mala decisión en la toma de decisiones de, no sé, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el que está arriba del F-35 israelí apuntando a la Franja de Gaza, te lleve a bombardear un hospital o un blanco civil, o un Claro, blanco militar, o claro. un blanco militar. Y por ahí el que dice, no, bueno, pero abajo del blanco del hospital están los túneles. Exacto. Pero arriba están los civiles. Entonces Estados Unidos es el que está cuidando eso. Bueno, nada, interesante cómo está Se pidiendo... convirtió en un órgano de control. Está mirando. En general los países siempre tienen ese tipo... El tema es que es lo que no se ve en el debate público. Porque uno de qué se entera. Bueno, tienen el portaaviones el Henry Ford. También están poniendo... El Gerald Ford, perdón. También están poniendo el Eisenhower. Chau, Ah, Estados claro. Unidos se va a meter, va a bombardear a todos. Las bombas con la bandera LGTB, ¿viste? Es buenísimo, ¿viste? Trump tiraba el B2 y el B2 de Claro. Biden viene con la bandera LGTB, pero Claro. bombardean igual, ¿viste? Sí, sí, Están sí. llegando 50.000 toneladas de democracia a tus costas. Bueno, Ay, todos Dios. esos chistes Sí. que hacen por la llegada de los portaaviones tienen algo de también mitigar, porque el efecto es disuasivo, no es en búsqueda de atacar. Lógico. ¿Qué es la disuasión, básicamente? Vos tenés capacidades desplegadas para evitar que ataquen. Ahora, una vez que atacan, esas capacidades para evitar que ataquen se convierten en para defenderte del ataque. Claro. Nada, también para llevar un poco por ese lado, sobre el conflicto en Israel, no sé si querés tocar algo. No, alguna ahí lista hay más. preguntas. No, Vamos a sí, responder vamos a a la dar gente. preguntas. Eduardo dice, Julieta, ¿cuál es más grande, el Estado de Israel o la provincia de Tucumán? ¿Vos sabés eso? Vos que sos el crack Y de palo y los números. palo deben estar, ¿eh? Deben ser superficies similares. Son superficies pequeñas, Bueno, exactamente. la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. O sea que podría ser No, equivalente. Israel es bastante más. No, Israel es más grande. ¿Es más grande? Israel es bastante más. Ahora lo buscamos. Pero es interesante. Y otra pregunta que quedó pendiente, más allá de las que van llegando, es que vos medio lo esbozaste, no sé si quedó claro. Hezbollah, que tiene una estructura un poco más sólida que Hamas, ¿está financiado por Israel? No. Perdón, por Irán.
Exactamente. directamente. Tiene financiación de Irán, tiene financiación dentro del Líbano, o sea, es una agrupación político-militar que tiene presencia territorial, tiene presencia política en el Líbano y a la vez recibe financiación, ya sea por medios locales o medios internacionales. Eso sucede. Tucumán es más grande, dice sí, por ahí. Puede ser. Dice Rafael, siempre dicen que Estados Unidos se mete al cohete, pero si no fuera por ellos, el mapa político sería muy distinto para peor. Y la verdad que Estados Unidos, los últimos emprendimientos militares que tuvieron en las últimas décadas, te diría, fueron desde el Golfo en adelante. Yo no sé si hay alguna satisfactoria. Claro. Porque muchas terminaron en crisis humanitarias, estados fallidos, que los saquen a patadas de Afganistán, mismo con Irak. Bien. Previo a eso, no sé, en los 90, bueno, tenemos tres misiones de operación de paz, no sé, los Yugoslavia hicieron un desastre, murieron un montón de gente, y no porque Estados Unidos haya hecho un desastre, sino que no pudieron manejar el conflicto y bueno, y la intervención generó más mal que bien, en el sentido de que no sabemos qué hubiese pasado si no entraban. Claro. Ahora, no sé, tenés cosas que han pasado en el mundo, no sé, en los 90 tenés lo que pasó en Ruanda, viste que... Sí. 800.000 personas matadas a machetazos. Ay, a pesar de que tremendo. estaba... Hay una serie de ese tema, es tremendo. The Walking Dead. A pesar de que estaba, o sea, Naciones Unidas tenía una misión de paz en el terreno, Ay, Dios. no pudieron igualmente evitar que salga gente, entra en un campo de refugiados y maten a 800.000 personas a machetazos. Y pensá que- 800.000, 800. 800.000. 800.000. Casi 1 millón de personas. Sí. Ah, Sí, ok. sí, Bueno, muy afilado estaba el Pará. machete porque hay No, que pero matar. barrieron varios pueblos. Dejaron. un genocidio, No, es me tremendo. parece. Tremendo de Sí, Walking sí. Dead, que justo anoche vi un Sí. capítulo. 22.000 kilómetros dicen que tiene Israel ahí. Bueno, son 110 veces la superficie de la capital federal. Claro. Es casi como todo el AMBA de La Plata a Campana Bien. y de Capital a Cañuelas. Ese Sí. es el territorio que ocupa Israel, Bien. que es el único que vale la pena en todo esto, creo. Alguien preguntó, es una pregunta para Nico sobre Básicamente. este tema, ay, ya me lo olvidé. Si hay preguntas que querían que Nicolás responda, vuélvanlas a plantear, porque la ley, para decírtele con todo lo que seguí diciendo, me olvidé. Acá tenemos en Twitch, me imaginé, a ver, pará, porque se están peleando. Esto es Bueno, si Están querés, matando. aprovecho y le digo a la Dale. gente que si quiere leer de temas internacionales, Dale. busque en radarinternacional.com, es un medio que lanzamos en mayo, junto con, ahí está Facu Ahí haciendo está. la promoción, un medio que lanzamos en mayo, que estoy dirigiendo, somos 25 redactores especialistas en relaciones internacionales de todo el país, Excelente. hay militares retirados, diplomáticos, etcétera, que escriben para contar qué pasa en el mundo Sí. desde la voz de especialistas argentinos y también buscando un poco el enfoque de cómo afecta esto a la Argentina, ¿no? Sobre todo en conflictos regionales que uno en general no llega a encontrar cuál es el interés de Argentina. Entonces, nada, es un valor agregado que tenemos. Nos pueden seguir en radarint- en Nicolás Twitter. dice, pauta radar internacional o es Gratarola. Es de Nico. Es El mía, medio. yo Es de él. yo la estoy dirigiendo y es todo Ahí financiación está. privada, así que también el que No, pero quiera acá donar me escribe. esto es gratuito, estamos haciéndole la Estamos haciendo difusión una porque pauta- somos buenos compañeros. La vamos a cotizar después. Bueno, El que una quiere pregunta. el que quiere donar me escribe por Twitter, @nickpromancio. Mira, ahí está, mínimo, Leonardo. Mínimo $20,000. Leonardo, yo le pregunté a Nico si Israel sabía del ataque y no actuó primero porque no... Ay, se me fue. Sí, bueno, está ya buena la entendiste la pregunta. pregunta. Está buena la pregunta. Ya tomaste, te está ofreciendo una nota para cascos azules por el mundo. Dale. Sí. Esa nos gusta. Escríbame por Twitter que todo eso lo hablamos todo. Sobre Sobre la Nick- pregunta. Nick Promancio. @nickpromancio en Twitter. Bien. Ahora, sobre la pregunta, que es muy interesante. ¿Qué pasa con la inteligencia israelí? Eso. ¿Sabían o no sabían? Bueno, en principio no se la esperaban. No No se se lo la esperaban. Y ahora hay que ver por qué no se la esperaban. Y hay que ver ahí quién actúa. Hay dos organizaciones, que esto ya lo expliqué allá alguna vez acá. Hay dos organizaciones principales que actúan en inteligencia en Israel. Está como si fuesen Estados Unidos el FBI y la CIA. Bueno, está Sí. como FBI, o sea, como inteligencia interna, el Shin Bet. Y la Mossad como inteligencia externa, como si fuese la CIA. Entonces, la Mossad actúa en el mundo. Es lo que uno acá, viste, que se escucha mucho de que molestan con la AM Sí. y demás. Hay mucho chiste con el tema de la Mossad, sobre Sí. todo en redes sociales. Ujú. No se sabe bien cómo funciona, porque imagínate, el tema de inteligencia... Claro. Pero hagamos no la, se sabe. la analogía con Ahora, Estados Unidos, exactamente. CIA y FBI. Entonces, si hubiesen atentado dentro de Estados Unidos, el que se encarga es el FBI, no la CIA. Bueno, en este caso lo mismo. Dentro de Israel, el que se encarga y el que se tendría que haber encargado de prever este ataque Sí. es el Shin Bet. El Shin Bet. Exactamente. Israel tiene presencia, tiene inteligencia dentro de la Franja de Gaza, dentro de Cisjordania, y esto es obvio. Dentro de la estructura de Hamas, de la organización terrorista, Sí. hay estructura de la inteligencia de Israel. Por eso, a los 2 días del ataque, Israel estuvo durante 10, 15 días ininterrumpidos bombardeando cualquier blanco identificado que tenían. Militar de familia, funcionario, terrorista, posible terrorista, bombardearon todo.
Todo eso es porque tenían inteligencia, sabían dónde vivían, saben dónde trabajan, saben dónde rezan, saben todo, dónde van a comprar al supermercado, saben todo. Ahora, no pudieron prever el ataque en Shabbat, ese Shabbat negro o sábado negro, el cual se dio el 7 de octubre. Y este ataque tiene, o sea, racionalmente uno pensándolo, ¿no? Yo por lo menos pensándolo, digo, evidentemente no lo previeron. ¿Por qué no lo previeron? Porque el principal actor que me deja ver que no lo hayan previsto es Irán. Porque Irán, al momento del ataque, automáticamente las cámaras giraron hacia Irán y dijeron, ¿qué está pasando? Y no estaban haciendo nada. Y los de Irán los agarró sorprendidos. Verdaderamente, Irán se tomó días para analizar la situación, para ver cómo iban a responder como Estado, para ver... Claro, fue un ataque inorgánico. Irán quizás tampoco sabía. Y también por la magnitud del ataque. Fueron 1.500 terroristas los que se organizaron para atacar a Israel. O sea, imagínate, si la Franja de Gaza tiene 2 millones de habitantes, de los cuales 900.000, 800.000 son menores, te permite pensar de que tienen más de 1.500 terroristas, y un ataque de esa magnitud, sabiendo que Israel iba a devolver con todo, tendría que haber sido un poco más grande. Si hubiese sido un poco más grande, probablemente la inteligencia de Israel hubiese sabido del ataque, pero esto no se pudo terminar de prever ahora. Todo esto se va a definir en comisiones en Israel apenas termine el conflicto. Hoy en día no se movió a ningún funcionario de su cargo, siguen estando los líderes de inteligencia del Shin Bet y de la Mossad, y cuando terminen, que es como Israel históricamente funciona, o sea, se forman comisiones para analizar y ¿Qué pasó? Exactamente, y para juzgar a las personas que estaban involucradas en esto. Involucrarse en el sentido de que eran funcionarios, que eran agentes. Porque si tienen responsabilidad van a pagar las consecuencias. Ahora, todo esto, ¿cómo funciona Israel? En el caliente no lo hacen. Van a esperar a que termine el conflicto y ahí se van a armar para juzgar a estas personas y ver si tienen responsabilidad o no sobre los ataques. Bien, está bien. Eso al menos es lo que sabemos hasta ahora. Exactamente. Si hubo infiltrados tampoco lo sabemos. Puede haber habido. No, infiltrados, o sea, de Israel hay seguro dentro de Hamas. ¿Al revés? De Hamas dentro de Israel. No, pero poner palestinos dentro de Israel, en las fuerzas. Y puede ser, pero Israel evidentemente... No lo veo como algo que haya cambiado el panorama. O sea, jamás, o sea, ¿dónde están las bases de Israel? Se saben porque en Israel vos podés transitar libremente. Sí, es democracia. Sí. Vas cerca de la frontera y ves que está el puesto fronterizo. Quizás no sabés bien adentro si hay qué tipo de tanques hay o cuántos tanques hay. Pero bueno, yo no creo que haya sido significativo si haya infiltrados palestinos dentro de las Fuerzas Armadas de Israel. Bien. Qué crack, Nico. Muchas gracias por tu explicación, muy claro como siempre. ¿Qué implica que un país no tenga constitución? No, bueno, hay muchos países que no tienen constitución. El Reino Unido no tiene constitución. Tienen distintos tipos de derechos. Pero me parece que la pregunta no está tan, si querés, no es tan pragmática respecto de si existe o no una ley de leyes o un marco normativo, sino por qué no tiene Estado en el caso de Palestina, imagino. Y bueno, Hamas es el órgano de gobierno de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una parte de Palestina, Palestina-Estado. Ahora, hace 15 años que Palestina-Estado no tiene influencia en la Franja de Gaza porque el órgano de gobierno es una organización terrorista. Claro. Pasa en otros lugares del mundo, o sea, pasa por ejemplo en Boko Haram, en el norte de Nigeria, que es una organización terrorista que tiene la presencia territorial, no está reconocido por nadie, secuestra niños, tienen milicias, tienen un ejército, todo. Por eso mismo muchos africanos se van de toda la región esa de Níger, Nigeria, Chad, se van hacia Europa. Pero bueno, cómo se trata es más complicado. Otro país que tiene un estado fallido, por así decirlo, que sabemos que dentro del terreno no funciona. Hay dos estados que dentro del territorio reconocido internacionalmente sabemos que no ejerce el poder estatal, el estado reconocido internacionalmente. Son Somalia, por un lado, que solamente tiene influencia en torno a la capital, que si no me equivoco se llama Mogadiscu. Entonces en el resto de Somalia lo que funciona es algo así como señores de la guerra, que han estado en guerra civil en los 90 y ahora básicamente viven de la financiación de la piratería. Porque es un estado que no funciona, es un estado fallido. Y viven estos señores de la guerra de la piratería. Claro. Tienen a sus personas que van hacia el mar, como piratas literalmente, toman barcos. Claro, es un negocio, el negocio de la guerra en ese caso es la piratería. Esto fue sobre todo a principios del siglo XXI, o sea, desde el 2000 al 2010. Después hubo una intervención de la OTAN en coordinación con Rusia y con China, o sea, una organización internacional de todos los pesos pesados que no querían que siga habiendo piratería porque básicamente no le convenía a nadie, ni a China, ni a Rusia, ni a los países occidentales. Intervinieron y redujeron bastante la piratería. Y el otro país es Libia. Claro. Libia tiene al GAN, el Gobierno de Acuerdo Nacional, que tiene sede en la capital de Libia, que ahora mismo no me va a salir el nombre. Y en el resto del territorio, sobre todo del lado que da de la mitad contra Egipto, tienen a el ENL, que es el Ejército Nacional de la Liberación, que tiene a Haftar, Khalifa Haftar como su líder.
que es una organización que está financiada por muchos países árabes, porque el gobierno de Acuerdo Nacional básicamente lo sponsorea la Unión Europea y la OTAN. Entonces el otro sería como la contraparte, que tiene muchas ciudades importantes, y todo el sur de Libia es como cada ciudad tiene su propio gobierno. Son como tribus, porque es bastante sedentario, es bastante nómade todo, muy complejo. La capital de Libia. Trípoli, Gracias la capital por de la Libia. ayuda, Bueno, Juan Carlos. el gobierno de Acuerdo Nacional tiene Trípoli. Sí. En el año 2020, si no me equivoco, que se había vuelto a poner el tema de Libia, porque básicamente el Ejército Nacional de Liberación estaba muy cerca de la capital de Libia, luego eso se calmó, no sé en qué quedó. Pero bueno, Libia es otro estado fallido de ese estilo. Somalia, y después tenemos algún otro, debe haber, me estoy olvidando, en África hay algún otro seguro. Argentina. Julieta es masista, ojalá, si tuviera esa característica no tendría los problemas que tengo, ya me gustaría. Bueno, ahí Trípoli ya nos dijeron, no hay moderadores en el chat, no hay porque creemos que tiene que ser libre el chat, no moderar nada y que cada uno se exprese, siempre algún desubicado, que por supuesto dice cualquier cosa, o siempre hay gente que está en otro canal, viste, que te pregunta cualquier otra cosa y vos decís, estamos hablando de esto, señora. Pero bueno, así los ¿Qué dejamos. hago con los dólares? Sí, ¿dónde puedo invertir de 2000? Estamos hablando de otra cosa. Malena está en su casa. No, Malena está ahí. Recién nos vino a saludar, pero hoy no le toca. O sea que ahora le toca con Alejandro. Así que va. Hay preguntas si Siria es un estado fallido. Siria no es un estado fallido, pero tiene buena parte de su territorio que no controla el gobierno de Bashar al-Assad. Que es sobre todo básicamente el norte que va contra Turquía. Una parte la tiene Turquía, literalmente, ocupada. Otra parte la tienen grupos terroristas en torno a la ciudad de Alepo, si no me equivoco. Y en el este de Siria está los kurdos. Básicamente una organización que está financiada o patrocinada por Estados Unidos. Donde hay muchas del petróleo que las milicias sirias financiadas por Irán atacaron en los últimos días. Bien. Es un quilombo, básicamente el mapa de Medio Oriente es un quilombo que, bueno, de a poquito si vas abriéndolo, te encontrás con 1000 problemas que tienen caracteres religiosos en su mayoría, territoriales muchos otros, políticos, económicos. Es un caos. Ahí Juancho pregunta, ¿vamos a seguir sin combustible? Bueno, la información que tenemos hasta ahora es que esta semana debería normalizarse en AMBA. En el interior va a llevar un poquito de tiempo porque... Si no está Massa, total, que lo soluciona. No, Masita te lo arregla. Es más, cuando él amenaza de que va a hacer algo, va a decir, bueno, ahora yo les voy a decir a ellos que ya lo tiene solucionado, porque sabe que con esa medida no arregla nada. Entonces, primero lo soluciona y después sale y amenaza. Esa es la estrategia. Chicos, nos tenemos que ir. Son las 4:56. Ahora viene el próximo programa. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3. Que tengan muy buenas tardes.